Luego, sin derecho, a ver cuánta gente hay ahora. Vamos a ver. Ya tenemos el primero. Sí, que soy yo. Vale. Ahora sí que sale, Marta. ¿Va con delay o va...? No, va con delay, un pelito de delay. ¿Sí? Vale, pues ya está. ¿Vale? ¿Se mueve o no? No, no, sí, es que se le alías más que ti. ¿Sí? Vale, ¿está? Sí, mira, Carla. Vale, perfecto. Vale, pues... Vale, ya estamos. Hola, buenos días a todos. Primero, gracias a todos por venir aquí a Pamplona. Vamos a hacer esto que estamos haciendo, esta gira, digamos. Todos supongo más o menos nos conocen. Él es Elías, que saben, los que están en el chat saben que es el que se dedica a censurar a todo el mundo. Y luego tenemos a Marta, que nos ha ayudado, a Ricardo y Noelia, que no está, que también nos han ayudado en todo. Y obviamente a Vicenta, que no nos vamos a olvidar de ella también, que nos han ayudado en todo este evento, digamos. La filosofía que hemos hecho estos días, estuvimos en Madrid, en Barcelona, es un poco hacerlo muy abierto. O sea, que la gente pregunte directamente, ya sé que de primeras puede parecer muy frío, pero es un poco la filosofía. Si os queréis venir para adelante, que os habéis ido todos para atrás, que no comemos a nadie, sin ningún problema, ¿eh? Y a partir de aquí, ya sabéis cómo es la dinámica un poco y cualquier cosa que se quiera preguntar, podéis preguntar sin problema. Y como veis, no nos extendemos más. Miguel Ángel primero. Sí, yo curiosidades sobre tu Sí, canal. ¿Vale? podéis preguntar obviamente de todo, de curiosidades del canal, etc. Sí, yo quería preguntar curiosidades en tu canal que no sé si las has tratado alguna vez, pero bueno, no te las he oído. En primer lugar, ¿por qué le llamas confirmado la Moncloa? Yo tengo esa curiosidad. Segundo, ¿por qué en tu discurso siempre utilizas el nos gustaría, un plural majestático, ¿no? Que le llamo yo, ¿no? En lugar de me gustaría, nos desplazamos a Pamplona, en lugar de me desplazo a Pamplona, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, un poco también que nos contaras cómo se hace para que uno crea un canal y poco a poco vaya creciendo, porque yo confieso que te encontré de casualidad, o sea, no sabía ni quién eras. Yo un día empecé a escucharte y me gustó los criterios que dabas y bueno, pues seguí escuchando, ¿no? Pero claro, ¿cómo aparece por primera vez ahí por casualidad el canal? Y luego, otra curiosidad es que hay veces que te escucho y me parece que apuntas cosas, dices grandes líneas, pero yo al final me quedo con la sensación de decir, pues no sé si me he enterado de lo que quiere decir, porque luego preguntas cada cual que entienda lo que quiera. Entonces dices, pues no sé si he entendido yo algo, porque no sé si has concretado, no sé si me explico. Es decir, Sí. apuntas grandes líneas y luego dices, pero ¿a qué se refería? Todo eso, Vale. si no te importa. Sí, sin problema. Mira, voy por orden. Lo del nombre, pues el nombre es casualidad. Es decir, estábamos, ya sigo hablando en plural, ¿eh? Estábamos hablando un día y dijimos, y creo que fue la primera vez que lo usamos, debió ser en la pandemia y de aquellas pues teníamos una información, te juro que no me acuerdo cuál era, de algo que había pasado, creo que era cuando se hizo las pruebas los padres de Sánchez, pero y entonces hicimos el comentario medio jocoso, digamos, de esto nos lo han confirmado en Moncloa. Cogimos el latiguillo y al final lo empezamos a utilizar en una cosa, luego cuando vino en su momento Negre, pues también empezamos a utilizarlo y cogimos el loguito, que es una foto de la Moncloa, que es la que sale en el canal. No es una marca registrada, no creo que nos la dieran tampoco, pero bueno, o sea, se pensó en su momento y a partir de ahí pues ya se ha convertido en una costumbre. Por ejemplo, algo que hay gente que a veces utilizamos ese nombre, pero sí que es cierto que luego, por ejemplo, en el Twitter y todo está el mío, es decir, no tenemos Twitter con ese nombre, no tenemos nada más que el nombre del canal. Que pensamos que era un poco más, también no sé cómo decirlo esto, porque aunque no lo parezca, no nos gusta ser públicos.
Entonces era una manera de estar ahí sin ser públicos, que obviamente damos la cara con nuestro nombre real, etcétera, etcétera. Pero era una manera, digamos, de que en aquel momento no pensamos que hubiera tanta visualización de un tema que pensamos que estaba allí y ya está. Lo de plural, ese te lo explico muy rápido. Yo siempre he trabajado en equipo, en todo, en mi vida profesional y todo, y es una manía que tengo desde hace 40 años. Es decir, que es más un tema personal de decir, sí que es cierto, aquí ha venido Elías, está Marta, está Ricardo, y nos gusta utilizar el majestático que dices tú, y es algo que sí que me han dicho muchas veces, pero yo estoy hasta más cómodo, porque yo creo que es una manera también de reforzar lo que dices en cuanto a nosotros internamente, ¿eh? Porque al final sí que tú hablas, o sea, yo hablo, perdón, pero muchas veces las ideas no son mías. No sé cómo decirlo. Entonces, claro, como tampoco es cuestión de decir, me ha dicho fulano, con todo el cariño, porque muchas veces incluso muchos oyentes nos dicen, ¿y esto lo habéis pensado? Y dices, uy, pues empiezas a activar por ahí, digamos, el mecanismo de responder las cosas y de buscar respuestas. Luego me decías, ¿cómo nace o cómo se hace? Pues mira, yo vengo del mundo editorial, lo he explicado muchas veces, y en el 2010 o así, creo que lo explicaba ayer precisamente, el director de un diario digital en Cataluña me veía por Twitter y me dijo, ¿podemos tomar un café? Es que es tan tonto como eso. Fuimos a tomar un café y me dijo, ¿te gustaría escribir una columna? Habló el 2010, ¿eh? Y yo escribía, curiosamente, de economía, y escribía, al cabo de unos meses, compraron un diario de deportes y escribía sobre el Barça. O sea, pero crónicas no del partido, sino sobre el palco y todas esas, las intrahistorias. Supongo empezó a gustar, justo de aquellas en el 2011, 2012 empezó a salir lo del Procés, que yo eso sí que lo recuerdo, que debimos ser la primera columna que hablaba de la independencia y nos dijeron, pero si a nadie le interesa este tema, y empezamos a política, exclusivamente en Cataluña, hasta el 2018-19, más o menos, que llegábamos a escribir una al día, que era mucho. Para haceros una idea, las primeras columnas que se escriben pues eran gratis, o sea, no, yo tengo mi trabajo, mi actividad y era un poco incluso por ego, ¿no? Dices, oh, qué chulo, llego y escribo una columna y me lee 4, 10, 50 o 1000, no lo sé. Y sí que es cierto, cuando empezó la pandemia, yo hablaba prácticamente exclusivamente de Cataluña y empezamos a hablar de más allá de Cataluña, de todo lo que sucedía, etcétera, etcétera. Y un día, y el salto, digamos, que es un poco, supongo, donde va la pregunta, al canal, pues un día me llama, o me escribe, que yo no lo conocía, Javier Negra, y me dice, te quiero hacer una entrevista. Y digo, no, que a mí me da muchas cosas, digo, que voy a salir. Bueno, lo tenía como una cosa más grande que lo que hacía yo. Y que sí, que serán 2 minutos, me tuvo 20 minutos hablando. Hicimos, creo, 200.000 personas escuchando, que se dice pronto. Y entonces me dijo, ¿por qué no lo hacemos una vez a la semana o tal? O no, una vez al día. Le dije, no. Y lo hacíamos 2 veces a la semana y a partir de ahí ya empezamos a saltar. Hubo un momento que digamos, su filosofía de cómo hacer las cosas y la mía eran diferentes. Entonces dejé aquello y estuve pues un mes a lo mejor sin hacer nada. Y gente me escribía y me decía, ¿por qué no haces un canal? Y yo os aseguro a todos que yo no sabía ni cómo se grababa en YouTube, ni cómo se creaba un canal, ni nada. Me animé, cogí una cámara, que no haya visto los primeros programas, son bastante patéticos, es decir, hay una cámara puesta fatal. Sí que he intentado mantenerlo de no ser público, o sea, no salir la imagen nunca, porque sé que mucha gente lo escucha como si fuera una radio, con lo cual la parte visual solo la hacemos en los coloquios. Y pues empezamos a crecer, 1 temporada, 2 temporadas, 3, esta 4ª, y es como una rutina al final, a ver, que estamos obviamente contentos porque si no, no estaríamos aquí, y al final es muy curioso porque no son los oyentes, obviamente, pero mucha gente te reconoce el trabajo, yo supongo saben la mayoría, que estuve con Pablo Cambronero en el Congreso,
que yo no había estado nunca en el Congreso, por ejemplo, de Madrid, y no conocía a Pablo de nada. Un día me escribió, era oyente, y me dijo, ¿te quieres venir un día a tomar un café? Vale, digo, ¿te enseño el Congreso? Y yo, pues encantado de la vida, que me enseñe el Congreso. Y acabé allí 1 año y pico, y me decía Pablo muchas veces, dices que todo el mundo te conoce. Y yo me quedaba así parado, digo, pero si yo no hago nada. Los políticos. Los políticos, Sí. dice, y te escuchan y no sé qué. Y yo pensaba, bueno, pues qué cosa más curiosa. Y sobre lo último, sí, es cierto que se concreta muy poco. Yo creo que uno de los errores que cometí al principio, yo creo que hemos ido mejorando, fue, y me acuerdo perfectamente, que nosotros, y aquí sí que hablo en plural, teníamos muy claro que Sánchez no acababa la primera legislatura. Yo me acuerdo que era una conversación muy habitual con Javier Negre. No llega a diciembre, no llega a diciembre, no llega a diciembre. Y nos equivocamos. No supimos ver. Hicimos un análisis, digamos, con criterios coherentes y lógicos. Y Sánchez, pues, es un resistente y no tiene esos criterios que nosotros queríamos. Y entonces, desde ese momento, no diré que hemos jugado a la ambigüedad, pero, por ejemplo, nunca damos fechas porque sabemos que nos podemos equivocar. Y es cierto que la gente a veces quiere concretizar mucho. Y estoy totalmente de acuerdo, Y a veces nos podemos perder no tanto en dar explicaciones, que sí que nosotros entendemos lo que estamos diciendo, pero es bien cierto que a veces puede dar la sensación de que ¿dónde quieres acabar? Eso es. Y entonces, por eso en los coloquios siempre decimos que si una pregunta no la respondemos bien, que nos insistan, que intentaremos ir a acabarla. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, las fechas, pues nos hemos metido en la cabeza, por decirlo de alguna manera, de no dar fechas. Y eso sí que es una cosa que tenemos intrínseca dentro, de no poder, cuando nos dicen acabará, muchas veces te escriben y dicen, oye, pero Sánchez, la semana que viene, ¿cómo va? Yo qué sé, a la explicación, ¿dimitirá mañana? Pues no lo sabemos. ¿Que acabará afuera? Sí. ¿Que será mañana, el mes que viene, el año que viene? Hace 3 años seguramente hubiéramos dicho, no tiene ninguna posibilidad de llegar al año que viene. Conociendo al personaje, es muy mutante, que yo creo que es la parte más divertida también. Divertida, sé que a la gente no le parece divertido, pero es la parte más entretenida, digamos, de todo esto. Que es una cosa que es viva, que cada día es de estar improvisando, y sí que es cierto, y acabo, que me estoy enrollando mucho, que muchas veces, y es algo que también alguna vez nos han comentado, tú sabes, un día, yo a veces hablamos de tendencias. La tendencia es que va a pasar esto y sucede algo entre medio, ejemplo, lo que hablamos muchas veces de las iniciativas, todos estos temas, de repente te cambia toda la historia, y cada gente dice, pero si ayer decías que, yo qué sé qué, que el tema estaba muy no sé qué, y realmente, claro, es de hacer muchos giros, que es yo creo la parte a nosotros que más nos gusta, pero yo entiendo que a un oyente a lo mejor dice, es que al final esto todo son giros y es como una película inacabada, como aquello decimos a veces de la serie que hay enredo, que se va enredando y al final no sabes bien si va por aquí o va por allá. Sí que las grandes tendencias creemos que las vamos marcando. Lo que pasa, Sí, sí, sí. Me da la impresión, y si sigo, bueno, quiero decir, que a veces apuntas como, puede pasar, va a pasar esto, va a pasar lo otro, y dices, y al final es como también puede salir que yo al salir de aquí me caiga una teja. O sea, correcto, quiero sí, decir, sí, sí. porque puede pasar cualquier cosa, pero apuntas a veces cosas que pueden pasar. Yo me acuerdo, por ejemplo, no me acuerdo con las elecciones de generales. Las generales. Yo no me acuerdo, ahora ya se me ha ido el santo al cielo. El otro día decías que Puigdemont podía dar el sorpaso al PSOE, me parece, Sí. ¿no? Al final no ha ocurrido Sí, pero eso. mira, ¿no? lo de Puigdemont sí que te lo digo, puede pasar, puede pasar todo. O sea, Sí, quiero pero decir, fíjate. no sé, un poco por entenderte. Sí, pero mira, yo te digo lo de Puigdemont porque es un tema, sabéis que a veces digo, hay temas que controlo y temas que no controlo, Lo de Puigdemont creo que es un poquito. Nunca dijimos que Esquerra iba a dar un sorpaso. Esquerra. Pero Nunca lo Puigdemont dijimos. sí. Pero Puigdemont sí que lo dijimos, y es más, dijimos, y creo que lo recordamos el domingo a la noche o el lunes. Puigdemont, si hubiera venido, hubiera conseguido esos 4 diputados más, pero no se atrevió a venir. Al final son decisiones personales de la gente, y nosotros, claro, y eso sí que te lo confieso, yo no sé hasta qué punto Puigdemont se hubiera atrevido, por decir Puigdemont, se hubiera atrevido a venir.
que si hubiera venido el domingo a la mañana, se hubiera presentado, lo hubieran detenido, hubiera conseguido 4 votos más, 5 escaños, perdón, más, seguramente sí, a costa seguramente de Esquerra. No vino, es su problema. Es decir, nosotros no nos podemos poner en la mentalidad de tal. Sánchez, por decirte el otro ejemplo fácil, ¿debería haber dimitido tras la carta? La coherencia era que sí. Y aquí no hablamos de que alguien me ha dicho que va a dimitir, sino muchas veces intentamos analizar cómo se pone una persona. Y era aquello que explicaba el otro día de la cena de los idiotas, que decía un poco lo de la sensación de que todos los que estamos aquí hacemos la cena de Navidad. Viene uno y dice, a mí me ha llegado una carta que puede estar 7 años en la cárcel, a mí me ha llegado una carta que puede estar 5. Hombre, eso crea una tensión que, claro, nosotros lo que sí que es cierto que nos es difícil decir a qué punto de tensión tiene que llegar, digo Sánchez por decir él, para saltar o no saltar. Que una persona normal con toda esa tensión hubiera saltado, seguramente sí. Pero claro, hay un factor al final humano que nosotros no nos podemos poner en la cabeza ni de Sánchez, ni de Puigdemont, ni tal, que es un poco la filosofía que muchas veces explicamos de la propia información del canal. Nosotros al final informamos, más que informar, comunicamos estrategias que podría haber, líneas que se pueden pasar, y sí que nosotros creemos, a ciencia cierta, que si Puigdemont se hubiera presentado hubiera ganado las elecciones. Yo te diría categóricamente que sí, como obviamente no lo sabemos porque Pero no vino, sacaron 35, ¿no? 35 a 42. Y con 4 más que dices hubieran sido No, pero 39. fíjate, 4 más, ya estamos en una historia diferente. Digo 4 como podían ser 5, porque quedaron a punto de diputado en 2 o 3 provincias, que hubiera perdido el PSOE. Entonces, claro, hubiera... O sea, ¿el PSOE hubiera bajado? Seguramente sí, y el movimiento aparte, sí que es cierto que en Cataluña es muy diferente a otras comunidades, el comportamiento de la gente. Fíjate que al final quien ganó en Cataluña realmente fue, entre comillas, la abstención, con un 43%. Claro, que de ese 43, un 8% hubiera decidido ir a votar más, y hubiera cambiado mucho la historia, porque ese 8%, no, si viene Puigdemont y lo detienen, no va a votar, creemos, ni a Vox ni al PP. Va a votar seguramente al independentismo porque reconocen que mira qué valiente se ha vuelto. Al final es una historia mucho también, la política yo creo que es mucho psicología. No sé si quiera preguntar Sí. a alguien, pero... Sí, dime. ¿Por qué hay tanta abstención en Cataluña? 42% hubo, ¿no? Sí, 42 y pico, 43. Pues por lo mismo que la hay, por ejemplo, que es menor obviamente en el País Vasco. La gente está desafecta de la política. Fíjate que cuando hay elecciones que la gente está muy tensa, por ejemplo en Madrid, tenemos un 82% de participación. Entonces, claro, la diferencia al final es, hay zonas donde la gente no quiere saber nada de la política, que era aquel concepto que explicamos del, perdón, la tomar por culo. Hay mucha gente en Cataluña sí, pero si te fijas, Estados Unidos, por ejemplo, vota el 50 y pico %. O sea, que no es algo solamente de Cataluña o País Vasco. Y lo que pasa es que el resto tenemos un 80 y tantos y llama la atención, ¿no? Sí, claro, yo en Navarra no lo sé, pero por ejemplo en el País Vasco es 50 y pico, pero en Madrid es el 82%. Entonces, claro, cuando tú ganas, y hablo del caso Ayuso, cuando tú ganas con un 80 y pico % de gente que vota, o cuando ganó Ciudadanos en Cataluña, que votó el 80%, es decir, que mucha gente que se abstiene realmente no está a favor de lo que hay. Y sí que es cierto que los partidos, digamos, más intensos, vamos a denominarles así, por poner ejemplo de Navarra menos, pero el País Vasco, un votante de Bildu no se queda en casa. El que se queda en casa es otro votante. Entonces, ¿realmente están hiperrepresentados los votantes más, llámale radicales, que otros? Seguramente sí. Pero el problema no es esto es una opinión muy personal, el problema no es de los partidos radicales, no, el problema es de que los otros partidos no consiguen ilusionar a la gente para que se mueva para votar. Y a veces la teoría prefiere, oye, mira, pues que salga lo que Dios quiera, como se dice, que conseguir. Y por eso decimos muchas veces, y aquí sí que es un poco contraposición a lo que te decía, de que el canal muchas veces quiere o intenta crear la filosofía de que hay detrás. Y al final la filosofía creo que es clara, que un buen político ha de ilusionar al votante. Y eso intentamos transmitirlo. Que luego hay momentos de información que cruje más por un lado o por otro, puede ser. Pero la filosofía de base en principio sería esa.
Sí, una pregunta. No sé si se puede contestar porque Sí, muchas veces en el canal apuntas pero no disparas. vale. Es sobre el tema de Sánchez en Zaragoza, es lo que tiene. Ah, vale, bueno, esto luego te lo explico en privado. Apaga la cámara. Apagamos. No. Luego me lo preguntas. Vale. Entonces, otra pregunta. Sí. Sánchez le importa mucho conseguir el Consejo General de Poder Judicial. Sí. Poder ser el que elija a los jueces, ¿no? Sí, correcto. El PP está en contra, vamos, acérrimamente, entiendo que porque tiene miedo a que se hagan con un poder más del que tienen ya. ¿Qué hay detrás de que el PP se opone tanto? ¿Porque también quieren ellos fuera los suyos o es una cosa No, imparcialidad? mira, el Consejo General del Poder Judicial es una cosa muy curiosa porque que en su momento se entiende, ¿eh? Elegían la mayoría los jueces. Como el Consejo General del Poder Judicial saben que es al final el organismo como el ministerio, los ministerios de los jueces, eligen jueces, etcétera, etcétera. Y hasta creo que era el 87 lo elegían los jueces. Entonces hubo una decisión en aquel momento del gobierno de Felipe González, que yo creo que era inteligente, ¿eh? Que como la carrera judicial estaba muy tocada, digamos, por órganos anteriores, vamos a decirlo, por el franquismo, pues se decidió que no eligieran solo los jueces, para que no fuera un contrapoder, sino que eligiera el Congreso. Hasta aquí ningún problema. Entonces, es cierto que durante todos estos años se han ido rifando. Ahora, como está tan politizado, no los jueces en sí, yo creo que un juez de primera instancia no están politizados, votarán a quien sea, pero obviamente los órganos judiciales a lo mejor sí. Entonces se planteó en ese cambio, el PP se opuso porque consideraba que él iba a perder la mayoría. Y ahora lo que está jugando el PP, que es la lógica, entiendo yo, es que vuelvan a ser los jueces que lo elijan, que es lo que propuso en Bruselas la Unión Europea. Porque en un país normal, Estados Unidos mismos, quien elige a los jueces son los jueces. Claro, tiene bastante sentido, ¿eh? Entonces ahora el tema es que iban proponiendo, sabéis que hubo hace un año unas propuestas de jueces y tal, yo conozco a alguno de los jueces que fue propuesto y no son gente de partido, sí que es cierto que son gente que tiene pues unas ideas más cercanas a uno que a otro. Y los jueces al final, y se ha visto ejemplo con los fiscales, no son gente de que les ordenas y mando, sí, pueden tener una tendencia pues más liberal, más socialista. Bueno, el de ahora, el fiscal general, sí que es... No, sí, pero digo en general, fíjate que el fiscal general, por ejemplo, cuando se han abierto las diligencias estas últimas, uno de los fiscales que han acusado no quiere que lo defienda el abogado del Estado y se ha buscado la defensa por su lado. Porque un poco, al final es esa palabra que utilizamos mucho de gente de Estado. Y son conscientes, cada vez hay más gente consciente de que si falta un año, 2 años, un mes, 2 semanas de legislatura, o lo que sea, no se van a casar con nadie. Al final es una cosa incluso humana, yo creo. Todos los que estamos aquí, si hemos trabajado en algún lado, pues a lo mejor resulta que si estás encantado con tu jefe, o presionas más cuando ves que lo van a echar, por decir algo, si tienes un jefe o no lo tienes. Y al final la gente de este estado dice, hombre, si sé que va a perpetuarse, por ejemplo muy bestia, en la época de Franco sabías que ¿para qué te ibas a poner a malas si iba a durar 40 años? Claro, aquí en teoría a lo mejor hace 3 años decías, bueno, va a durar 5 años, al final todo el mundo se hace su propia guerra, Y es cierto que ahora cada vez hay menos gente que apuesta por la continuidad y claro, son oposiciones públicas. Un juez, un fiscal, por mucho que dependan del gobierno, etcétera, etcétera, el fiscal general sí. Pero ya veremos si algún fiscal ya hubo aquella señora, la María de la O creo que se llama, que se opuso y la han cambiado de cargo. Cada vez hay más de estos. Es decir, gente que se da cuenta de que una cosa es ser político y otra cosa es estar en las estructuras del Estado. Y también tendríamos ejemplos, obviamente, en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Que al final a ellos les tiene que dar igual si gobierna Sánchez, si gobierna Feijóo, si gobierna hasta Pablo Iglesias. Mientras no se salten las normas, y eso es algo que repetimos muchas veces en el canal, que la clave al final es, y nosotros lo decimos, y yo soy el primero que lo dice, a mí me da igual que gobierne mañana Sánchez, Feijóo, Pablo Iglesias no llegará. Yolanda Díaz, no por incompetencia, pero Yolanda Díaz, si no se saltan las normas, que es lo que a veces cuesta. ¿Hay poderes detrás para evitarlo? O sea, No, pero eso es ¿el una propio Estado es capaz de ponerse a un déspota? Yo creo que el Estado tiene mecanismo, y eso es un síntoma de madurez de democracia, a nuestro entender. La gente, el problema es que se entiende de que detrás hay un señor que va así, con marionetas, diciendo, tú no, tú sí, no. Esto al final es la gente que
misma va, fíjate, la reacción que ha habido, por ejemplo, desde hace unos meses, de todos los estamentos judiciales, desde abogados del Estado, jueces, fiscales, asociaciones, hablo, etcétera, etcétera, eso no es muy habitual en un país. Y eso es gente, nadie les ha dicho que lo hagan. Ellos mismos ven de que, oye, el Estado puede gobernar quien sea. Yo de este modelo de gente conozco bastante, que yo he incluido, que a mí me da igual quién gobierne. Estaré más de acuerdo con una política fiscal o menos, con otra, y tendré mis ideas, obviamente. Pero ciertamente, una de las cosas que yo creo que demuestran que la democracia va madurando es cuando en la propia democracia, el propio Estado crea mecanismos de defensa para evitar saltos al vacío. Yo, por ejemplo, tengo claro que aquí no llegamos a una dictadura ni por asomo. ¿No? No, yo tengo clarísimo que no. Y tengo claro además que tampoco son los métodos de hace 40 años. O sea, aquello de... Yo no he oído a nadie Mucha hablando. información, ¿no? Sobre todo para contravenir a... Claro, es que al final... Claro, pero al final, fíjate, hace 40 años esta situación hubiera pasado, vete a saber qué. Y todos nos lo podemos imaginar. Cuando comienzan a comparar unos y otros, con el 36. Esto no es el 36. Pero porque la gente está muy informada. Eso lo primero. Que la gente a lo mejor es más informada, quiero decir, informada de recibir información, no de que actúe. También somos más bajos, ¿no? No somos tan reaccionarios como igual eran... Pero es que han cambiado los tiempos. Ahora, por ejemplo, mira, yo explico a veces una anécdota que no tiene que ver y tiene que ver. Cuando empezó la guerra de Ucrania, había un tío que era independentista, lo expliqué en el programa, que se fue a la guerra por los principios y no sé qué, que me parece muy bien, y al cabo de una semana se volvió porque a la noche tenía que estar en la trinchera. Claro, no sé si se pensaba que la guerra, todos los que están aquí, algunos ya están, no creo que haya estado ninguno, o sea, están en un frente de guerra o lo que sea, imaginaros en una trinchera estar con el WhatsApp, si eres muy joven, pues con tu madre, con tu novia hablando, hola mamá, sí, vamos ahora a saltar, como se van a pegar, esto no funciona así, la gente tiene sus miedos, pero la gente quiere vivir y no quiere problemas. Y yo creo que a veces trata Sánchez a la sociedad de idiotas. Porque lo somos a veces. Sí, no te lo niego, pero lo somos. Pero ese salto final, al final, la gente responde, que dirán, si tiene 7 millones de votos. Y sí, los tiene, y hay que respetarlo, lo mismo que hemos comentado más de una vez. Bildu tiene sus votantes y yo soy el primero que he dicho que es un partido que si está en el Congreso pues tiene que tenerlos. Hay gente que no le gusta, bueno, pero hay gente que le vota. ¿Cómo hay que trabajar? Pues la educación, la formación. ¿Se puede admitir que alguien que ha defendido pegar un tiro en la cabeza esté cobrando dinero público? Yo pienso que no, pero si la gente le vota habrá que intentar explicar a la gente que eso, y no manipular, sino simplemente explicar a la gente que eso no debe funcionar así. Y un poco por ahí va la historia. Yo creo que al final una de las filosofías del canal fundamental es, primero, que la gente se interese por la política, que es algo que nos repiten muchas veces. Yo nunca hubiera pensado escuchar hablar de política porque es un coñazo y no sé qué, y lo haces divertido. Bueno, intentamos hacerla más divertida, menos divertida. Pero yo creo que eso al final es fundamental, es decir, intentar buscar explicaciones lógicas y que la gente no vea la política como algo que está lejos de todo. Por resumir, sí. ¿El PP lo que busca es partidismo en oponerse a lo de los jueces o realmente lo que busca es Estado? No, lo que busca es partidismo, sí, también te lo digo. ¿No? O sea, lo hace por interés propio, no porque... Sí, pero hay una cosa que les ha cambiado. Empezaron ellos negociando, y esto es muy claro, empezaron negociando lo que había, pues me invento, 12 tú, 15 tú, me invento, 6 yo, 6 tú, y ahora fíjate que la última propuesta ya hablan que elijan los jueces. Claro. Pero porque se ha derrotado, ¿no? Correcto, pero al final es lo que decíamos antes del ir adaptándote sobre la marcha, que es a veces lo más difícil. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene, y hemos dicho muchas veces, que nadie piense que Sánchez es idiota. O sea, Sánchez de idiota no tiene un pelo. Que es buena persona, yo tampoco lo tendría muy claro, pero idiota no es. Pero él sabe forzar hasta el límite y ahí sumas a todo. Yo fijo que muchas veces lo he criticado, yo pienso que tampoco es idiota. Lo que pasa es que se encuentra en una situación, en el caso de Feijóo aparte claramente, con un partido que lo apoya de aquella manera, vamos a decirlo así, con unos varones que sí que lo apoyan, pero él es consciente de que la gente de la calle piensa que es débil, él no es tonto. Pero claro, cada movimiento que hace, yo digo muchas veces, coño, tienes que despedir a Bendodo y a Cuca y tal. Él seguramente lo querría hacer, pero no puede hacerlo, porque está atado. Entonces, claro, al final, esto...
y es un ejemplo muy tonto, cuando estábamos en el Congreso de San Pablo lo decíamos, y mira, un ejemplo más fácil, cuando la Casa Real, que siempre decíamos, la Casa Real no puede participar en ciertas cosas porque ha de hacer lo que le dice el gobierno. ¿Y qué puede hacer la Casa Real? Pues irse a cenar con amigos. ¿Qué hizo la Casa Real? Irse a cenar con amigos, pasear por España, cosas que no necesita autorización. O sea, ahí fue intentar forzar un poco, y eso al final es un cambio de estrategia que al final es donde nosotros creemos que se puede incidir más. Hola. Lo primero, comentarte, bueno, que cuando has dicho que pensabas en cosas coherentes, que cuando haces algún razonamiento es de manera coherente, me ha hecho un poco de gracia. Yo que soy profesora, es que mis alumnos de 6-7 años tienen más coherencia muchas veces que muchas de las personas que nos representan. Tú que vives en Barcelona, yo vengo de un caso de ocupación de mi casa. A mí ya los políticos han dejado de representarme. Quiero decir, veníamos del camino porque él te escucha muchísimo y yo ya os agradezco mucho los canales porque quizás contáis cosas que las televisiones no cuentan y entonces, pues bueno, es una manera de enganchar de alguna manera. Tú que estás en Barcelona, ¿tú piensas que algún partido, te quiero decir, yo llevo 17 años con un problema muy heavy de ocupación, mi nómina puede estar embargada, mi sueldo, tú escribes al defensor del pueblo, te gastas el dinero en abogados y te dicen que no hay leyes para ti. Y yo me levanto a trabajar todos los días y los ocupas te dicen que trabajar, pues bueno, muertos de risa. Entonces, ese es mi día a día y ningún político me lo está solucionando, ningún partido de los que he hablado, porque al final se mueven, sí, cuando hay elecciones parece que te hacen caso. Tú que en Barcelona hay mucha más ocupación de donde yo vengo, ¿crees que algún partido en algún momento se va a interesar por este tema, que hoy es la ocupación, pero mañana puede ser cualquier cosa del día a día, que realmente son las cosas que nos, ¿sabes? No, que nos ocupan? A mí ya el independentismo, ya las tonterías que salgan diciendo, ¿sabes? Pues bueno, pues eso, me han dejado desilusionada y porque nadie te hace caso. Entonces, pues bueno, no, nosotros creemos, y te lo digo con sinceridad, una de las cosas que cuando empezamos más, no sé si la palabra es ilusión, pero más consiguió, digamos, que yo me animara más, vamos a resumirlo así, era intentar transmitir que la política precisamente debía preocuparse de los problemas reales. Yo tengo una opinión muy clara de la ocupación, vamos, yo me voy mañana, yo me he ido de casa hoy, bueno, ayer, yo llego a mi casa y hay alguien, va a ser muy vasto, y tendría que cortar, y le pego 2 hostias y lo saco de casa, que encima acabaría yo en la cárcel. No, yo sí, tengo sí. que negociar, o sea, Sí. la policía Por eso, que entonces, por sacar un pantalón de mi casa. O sea, no, por eso, que entonces yo dónde voy. Me podían denunciar. Que son cosas de esas que no se entienden. Muchas veces hacemos la reflexión de que en Estados Unidos obviamente no existe la ocupación. Vamos, ni en el Reino Unido, ni en el Reino Unido tampoco. Entonces, ¿por qué se han hecho ese tipo de políticas? Por lo que sea, es decir, porque aparte es gente que en principio tampoco vota. Quiero decir, que tampoco es por conseguir votos, sino yo tengo tengo la idea clara de que en Europa una de las cosas, ya hablo en general en Europa y especialmente obviamente en las ciudades, una de las cosas que hay es que hay un cierto colectivo de gente que han nacido sin problemas, porque fíjate, el caso de Cataluña es muy claro, la CUP, la mayoría de sus miembros son hijos de las burguesías, que han estudiado másteres en Estados Unidos, etcétera, etcétera, que están forrados de dinero y son los que defienden estas cosas. Gente que no tiene un problema y que intentan hacerse adalits, digamos, de la gente que se aprovecha. Y hay muchos de los ocupas que forman parte de estos colectivos. La gente se sorprende, pero hay mucho ocupa que es rico. Pero su vida, perdón, es una mierda y creen que están haciendo Robin Hood. Pues claro, esto en una sociedad normal es que no debería permitirse. ¿Qué partido político se ocupa? Yo no defiendo a los partidos, obviamente, porque cada uno tendrá su línea. Yo creo que ahora mismo para ninguno es un tema fundamental. Pero es que es más, el caso, por ejemplo, que decías de Cataluña, etcétera, la independencia es que no preocupa a la gente, que le preocupa llegar a final de mes. Quien tenga una hipoteca aquí, pues de golpe le ha subido 300 euros en la última revisión, depende de lo que pague, obviamente, 400, que vas al supermercado. Yo siempre explico anécdota, yo vivo encima de un supermercado, es decir, mi hijo va a comprar y antes le daba un billete de 5 euros y traía la cena, y ahora con 5 euros no compra nada. Entonces, eso es lo que a la gente le preocupa. ¿Qué le pasa a la clase política?
que está en batallas, incluso la del Poder Judicial, que alguna vez lo hemos comentado, que con todo respeto, ¿a quién le interesa el Poder Judicial? Sí que como gente de Estado te puede interesar, pero a alguna persona de la calle le preocupa realmente, yo creo que bien poco. Le preocupan pues la ocupación, le preocupan pues llegar a final de mes, le preocupan los robos, en el caso de Barcelona, la violencia, etcétera, etcétera, y de eso ciertamente nadie se ocupa. Y quien se intenta ocupar son fachas, ultraderechistas y no sé qué. Entonces, claro, hay un matiz social, yo creo, que la política está olvidando. Y al final la cuestión clara es que mucha clase política no conoce la calle. O sea, esto que estamos haciendo aquí, yo no tengo ni idea, pero seguramente un político no lo haría excepto que fuera campaña electoral. Sí, es que solo se mueven en campaña electoral. Y Mira, solo yo le hacen comentaba a Pablo, que Pablo es político, obviamente, cuando me fui allá a Madrid, dice, ¿qué quieres hacer? Digo, mira, vamos a hacer una cosa básica. Digo, estás en el Congreso, ¿no? Digo, tú vas a los plenos, etcétera, y nosotros nos empezamos, yo en este caso, a reunir con asociaciones de empresarios, asociaciones de todo tipo, embajadas, y los citamos allá y venían encantados de la vida. Y a mí me sorprendía que había embajadores, y esto lo explicamos de una vez, que estabas ahí hablando con ellos y te decían, nunca había venido al Congreso. Y dices, ¿cómo? Pues es el embajador, del país que sea, de no sé qué. Es que nunca me han invitado. Les decía, ¿sí qué coño hacen los políticos? Y asociaciones, invitamos a todas las que pudimos. No lo sé, a mí lo que me sorprende es que como cualquier ciudadano que tú te enfrentes, no has sido un abogado ni dos, que no hay leyes para ti. Al final, tú claro. no puedes ir a defenderte porque no hay leyes para ti. Claro, es que la política debe estar para hacer leyes. A raíz de que me pasó, me he metido en algo, y es que somos muchísima gente, y la gente no se da cuenta que sale a trabajar y que puede entrar, y que sí que sigues tu vivienda habitual y te han destrozado todo. Sí, que la historia es que estás enganchado de por vida en este tema, porque tienes responsabilidad civil de lo que hagan, ningún seguro te cubre, te embargan tu nómina de la que dependes y encima se ríen de ti. Entonces es una historia que no comprendo, o sea, que ningún partido político se meta con esto, o sea, que no lo ves. Sí, no, pero totalmente de acuerdo, pero mira, hay muchas invisible. cosas que yo no entiendo, Por ejemplo, mira, hay una anécdota que a mí me sorprende. No sé cuántos de aquí han montado una empresa o son emprendedores o autónomos, lo que sea. Tú si eres un usuario, un trabajador, y esto es normativa europea, tú si eres usuario o un trabajador y tienes una deuda de un crédito, ¿vale? Tú puedes reclamar en principio por usura o lo que sea, ¿vale? Pero si tú te consideran empresario, es decir, que eres autónomo y has pedido el crédito para la empresa, ya no puedes hacerlo y tienes toda la vida esa deuda. Quiero decir, que hay cosas que no tienen sentido. O una chorrada que pasó el otro día, la normativa europea de las tapas de las botellas de plástico. Ya mirás a quién se le ocurre perder el tiempo en eso. Es aquello que decimos, Estados Unidos inventa, China copia y Europa pone multas. ¿Tiene sentido de que tú de tu nómina, quien cobra más de 35.100 euros, me parece que es, paga un 37% de RPF? Pero es que de ese 63% que te queda, pagas un 21% de IVA. Y si encima heredas una casa o compras una casa, pagas otra cosa. ¿Hace falta pagar todo eso? Que al final, ¿qué te queda? Cuando dicen a veces, ¿no? Un sueldo de 8.000 brutos, pueden ser 3.000 y pico. Yo no sé Pamplona, obviamente, pero en Barcelona o Madrid, con 2.000 y pico, ya veríamos dónde vives. Con todo el respeto, que a lo mejor si nos vamos mañana a Soria o Lugo, dices, sí, hombre, con 2.000 euros aquí vives como un rey, vale. Pero en Barcelona y Madrid, con 2.000 y pico euros, uno solo, si tiene que alquilar un piso, compra un piso, no vive. Que son historias de esas que a veces no trasciende, obviamente, que hay mucha diversidad también en este país, que no es lo mismo vivir en Madrid, Barcelona, supongo Bilbao, que no lo conozco tanto, o que vivir en Soria, o vivir en Teruel, o vivir en Lugo. Y luego, obviamente, que los políticos, entendemos algunos, que no se preocupan de todo lo que deberían preocuparse. Y, por ejemplo, en el caso de la ocupación, por decir lo que tú dices, yo es una cosa, y tengo la verdad, que yo la primera vez que me enteré hace años, de cómo iba el tema, y es que me sorprende que todavía han pasado todos estos años y a nadie se le haya ocurrido algo tan lógico como, es tu casa. Yo mi lógica, y en esto somos muy coherentes. Yo me voy a la comisaría, sería lo normal. Oiga, esta es mi casa, estos señores no tienen contrato porque nunca tal. Otra historia sería alguien que tuviera un alquiler y se haya quedado, etcétera, etcétera. Pero alguien que no tiene un papel que ha entrado por la fuerza, por llamarlo de alguna manera,
tienen que echarlo a los 5 minutos. Esa es mi lógica. A partir de ahí, yo cualquier otra cosa, es que, te digo la verdad, no lo entiendo. Y los jueces sí que es cierto que lo único que pueden hacer es interpretar las leyes. Y a lo mejor hay alguno más atravesado que otro, ¿eh? Pero ahí está, si no hay un cambio de legislatura, de ley, no pueden tampoco hacer muchas cosas. ¿Por qué eso no funciona? Pues es una de las cosas que obviamente habría que modificar. Y yo creo que hay más cosas también que una persona que va a trabajar, etcétera, etcétera, no entiende. Y pasa que a veces estos discursos, según quién, los puede entender desde otra prisma que no es tan cercano, digamos. Por ejemplo, yo tampoco entiendo si... Es que incluso la propia palabra, una persona que entre ilegalmente, ilegal es ilegal. Es decir, es que no tiene más vuelta de hoja. No podemos aquí acoger a todo el mundo. No, es que cuando iban los españoles a Alemania es que iban legales. Es que a veces hay que ir al concepto de la pregunta muchas veces para ver que hay un error conceptual. Buenos días a todos, Carla Enrique, gracias por venir. Y nada, me alegro mucho de que estés aquí, igual que los asistentes. Soy una pregunta, has dicho que estamos en una democracia, pero yo me encuentro que me parece que estoy viviendo en una dictadura. Primero, porque yo no soy igual que el hermano de Sánchez ni los políticos. O sea, lo que yo no entiendo, que el hermano de Sánchez cobrando, no sé lo que cobra, pero 2.000 y pico euros, sí, tenga unas mansiones de 2 millones y pico, que me lo diga, por favor, y si va a declarar Hacienda, ¿cómo lo hace para no declarar? Que yo voy a vender una cosa y también me gustaría, pero yo me encuentro que estoy en una dictadura, porque el problema de los ocupas yo también los he tenido, y me he tenido que gastar el dinero para que se fueran, dejaron la casa hecha un desastre, y no me han dado ni un duro, sino al contrario, problemas todos. Lo primero, yo obviamente creo y confío y sé que estamos en democracia, mejor o peor, pero al final eso es como aquello blanco y negro, con más grises, menos grises. Hay un ejemplo también que yo he repetido alguna vez, el caso de Cataluña, que es una cosa más paradigmática, digamos. Cuando empezó todo el procés y tal, mucha gente decía un discurso parecido, es decir, no, esto es una dictadura porque hacen lo que quieren, y que vivíamos en Cataluña, pues lo veíamos. Acabaron todos en la cárcel, ojo, que luego vino Sánchez y los dejó fuera, pero eso es una historia diferente. Pero la democracia articuló mecanismos y Junqueras, bueno, pues llamó, se fue en el maletero, pero técnicamente hubiera acabado en la cárcel. Todos, porque al final hay una cosa, yo creo, básica, la democracia puede tardar más o menos, que yo muchas veces digo lo de la paciencia, que sé que cuesta, porque al final todos tenemos años y cansa. Y no te cuento ya en los de Cataluña, que cansa mucho ver a los mismos, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es cierto que son democracias imperfectas, que hay cosas a mejorar, hay que mejorar los que somos más liberales, todo el tema fiscal, todo el tema, obviamente, de derechos, de propiedad privada, todo esto, algunos para nosotros es básico y fundamental. Aún así, estamos mejor, obviamente, que países que no están en tal. ¿Que es muy triste jugar a que estoy mejor que otro? Seguramente. Pero al final es lo que toca, es decir, intentar crear mecanismos y sobre todo que la gente, y sé que es muy difícil, no se desanime pensando esto es una mierda, no sé qué, porque al final siempre decimos lo mismo, que lo que quieren, entre comillas, los malos, es que la gente haga lo que está haciendo, que es quedarse en casa y no votar, un poco con lo que decíamos. Y al final, si les damos la razón, ¿quién va a ir a votar? Los radicales, claro, van a ir a votar los que quieren vivir del sistema, etcétera. Entonces, por eso es muy positivo cuando hay elecciones, y pongo el ejemplo siempre en Madrid o las últimas generales, que vota el 80%, el 80 y pico por ciento, 82% si no me equivoco. Eso es que es una sociedad más sana que Cataluña o País Vasco, que vota el 50%, 50 y pico. ¿Dónde está el problema? A mí cuando dicen, por ejemplo, el País Vasco, es decir, no hablar tanto de Cataluña, es que aquí ha ganado todos los partidos nacionalistas, el PP ha sacado lo que ha sacado, que subió muy poco, por decir uno, Vox subió, se quedó en el suyo. Digo, pues seguramente, y creo conocer un poco el País Vasco, el problema no es que te voten, el
problema es que tienes que conseguir que vote el 80% y eso lo consigues generando ilusión, etcétera, etcétera. Si apareces en campaña un mes antes de campaña, das 4 mítines, nos venimos aquí, nos venimos allá, malo. Y una discusión que tenía a veces con gente en Cataluña, digo, es que la campaña no se hace un mes antes, se hace desde ayer, que ha acabado las elecciones, has de hacer campaña porque son territorios no grandes, pero a la gente le gusta la proximidad y un líder político perfectamente, si un líder municipal puede ir a ver, yo cojo ejemplo el entorno de Galicia, que es muy rural y son muchas casas aisladas y muchas aldeas, en un municipio van a ver a todos y es que los conocen por el nombre. Hay un alcalde, creo que era por Cantabria, que tiene el 80 o el 90% de los votos y tiene un grupo de WhatsApp con un pueblo de 15.000 habitantes. Creo que era Torrelavega, pero no me hagáis caso, ¿eh? ¿Lo hace el PP eso? ¿O quién hace eso? No, un alcalde que no sé ni de qué partido es, ¿eh? No. Alguien que lo ha pensado y ha dicho, oye, ¿qué más que estar cerca? Entonces, claro, si queda, a veces lo que hacíamos de Feijóo, claro, Feijóo en Galicia, pues a tiro de coche se iba a cualquier lado. Claro, en España no te vas a tiro de coche a cualquier lado, entonces has de tener una dinámica, decir, lo lógico, al menos creo yo, si yo fuera candidato, que obviamente no soy ni voy a serlo, sería, oye, vas a presentarte, por decirlo, el mismo partido, el PP por el País Vasco, o Vox por el País Vasco, o Ciudadanos en su momento. Oye, las elecciones fueron ayer, hay en el País Vasco no lo sé, en Cataluña 900 municipios. Pues te haces ya un planning de ir a 200 municipios cada año, oye, y seguro que tienes a alguien que te organiza algo, o te va a salvar, y te pones ahí a hablar, no a dar un meeting, sino a escuchar a la gente. Y seguramente si vas a 900 municipios dices, en Cataluña, ¿qué preocupa? Mira, en 500 me han dicho la ocupación, pues mira, aparte es de inteligencia mínima. Dice, vamos a hacer una propuesta de ocupación, porque encima ya tienes a esa gente animada con ese tema. Al final, la política debería ser escuchar. Y Pero la si sensación... si van. Claro, el problema es que ya partimos del concepto. El problema es que, claro, se está más cómodo comiendo en Madrid, en Barcelona, en un restaurante, hablando con yo que sé quién, que escuchando a la gente. Claro, a mí es más fácil, ahora voy a poner distancias, a mí es más fácil hacer el programa desde mi casa que venir aquí a Pamplona. Y obviamente yo no me presento a político, pero el concepto al final es la comodidad también. Y en cierta manera uno puede entender que para la gente es mucho más cómodo ciertas cosas, pero yo creo que unos problemas también de la clase política es que no entienden que son políticos y que ellos han de estar para servir a la gente, no para tener un buen sueldo y tal. Y ahí el otro matiz que ayer comentábamos, que yo soy de los que piensa que la política está mal pagada. Y sé que es una frase impopular. ¿Por qué está mal pagada? Porque claro, con lo que pagan solo van los incompetentes. Claro, a mí cuando me decían hace una semana en Madrid, me parece, ¿tú has pensado hacer política? Digo, yo, para que me paguen una mierda y me insulten cada día, yo no pago, yo no voy a eso. Entonces, claro, con la frase que decía Pablo Isla, que era el presidente de Inditex, que cuando le dijeron, en principio le dijo Feijóo para ser vicepresidente si hubiera ganado, dice, cobrar 80.000 euros que cobraban, hace que eran 15 millones al año, para que encima me insulten. Tenía que ir a inaugurar, un puto puente a las 7 de la mañana a Cuenca, es un rollo, y que me haga la pelota a todo el mundo, no por mi valor, sino por quién soy, por mi cargo, pues hay gente que eso no le gusta. Entonces, claro, si la política está mal pagada, claro, tú ves en el Congreso mucha gente, cuando estuve yo, y la gente se sorprende, no sabía escribir un email. Un email. Diputados. ¿Cómo hacemos eso? Paciencia. Yo entiendo que la gracia es que todos querríamos la solución mágica, pero claro, la solución mágica no pasa por cargárnoslos a todos, ni tal. Yo siempre digo que en España debería seguir a la larga o a la corta el modelo británico de que un diputado sea el diputado de Pamplona, por decir aquí, y que todo el mundo sepa quién es porque se ha preocupado que este local, yo qué sé, que las bombillas de la calle funcionen, como hace en teoría un alcalde. Debería hacer un alcalde, no sé cómo funciona, pero claro, si el diputado lo único que se limita, y en Barcelona lo vemos, en Madrid, supongo aquí también, tú sabes quién es el 1, el 3, el 4, el 5, ni el 2, seguramente no sabes quiénes son. Entonces claro, el problema es que si no se identifica a quién está tu servicio, tampoco le puedes pedir nada. Entonces es un problema un poco de grupos políticos, de que los grupos políticos ensucian, entre comillas, la política.
una pregunta, bueno, Sí. una segunda pregunta. Ahora está Sánchez, ¿no? Cuando él se vaya, el día que se vaya, pues ha querido, porque le gusta mucho el Falcón para arriba y para abajo, a todos los que han enchufado, ¿qué es lo que pasará con ellos? ¿Se irán a su casa o No. les seguiremos pagando? No, claro, los que sean gente de aparato del Estado seguirán, obviamente. Yo no sé ahora, me parece que antes, un director general era un cargo, no era cargo político, hasta director general, un secretario de Estado sí, obviamente es cargo político, y un ministro también. Pero un director general en principio debía ser funcionario, alto funcionario. Hay una cosa que a mí siempre me ha hecho gracia, a ver si con esto también te respondo, yo siempre digo que cuando has de valorar un currículum no has de valorar dónde está, sino cómo ha llegado. Es decir, yo entiendo que uno por muy torpe que sea, si lleva 18 años de director general, lo hará mejor que uno más formado que empieza ayer. La cuestión es cómo entró ese a ser director general, ponerlo en el mismo baremo, ¿vale? Entonces, claro, seguramente un tío que lleve, no tengo ni idea, 22 años en el Ministerio de Transportes, pues habla más que yo, que ninguno de aquí, porque lleva 22 años. ¿Cómo entró ese? ¿Porque era primo del amigo, del socio o era carne de partido? Ni idea. Entonces, claro, yo creo que las limpiezas étnicas tampoco... Al final lo que queremos todos es que funcionen y obviamente poner a la gente... Que sepa. Que sepa, A la que sepa. gente que sepa, pero Sin no... importar el partido. A mí no me importan los partidos, yo quiero gestores que me gestionen, tanto a mí como a todo el pueblo, y que el dinero que damos para que ellos gestionen vayan a donde tengan que ir y no a paraísos fiscales como el otro lado del charco. No, eso es la lógica, pero claro, hay dos diferentes niveles, el diferente político, que obviamente un ministro, un secretario de Estado, etcétera, etcétera, y el nivel, digamos, administrativo, funcionarial, con director general, pues es director general, o sea que no tiene, en teoría, lo puedes cambiar o no, pero no tiene ningún misterio en eso. O sea que todos los tontos, todos los listos que han entrado sin saber ni puta idea. No, pero solamente muchos han entrado antes, ya. Ojo, Por ejemplo, el tema se ve muy claro en los embajadores. Los embajadores no tienen inscripción política, teóricamente. No, pero a mí los que entren haciendo su examen y lo que valgan, el que no valga, oye, que repita otra vez y que estudie más. Eso es lo que yo me refiero. Sí, pero eso, a nivel de alto directivo de un Estado no debería haber gente incompetente. Ojo, no debería haber. El de correos. Sí, pero fíjate que Correos es un cargo político, no es un cargo... Pues, el director no tengo... Sí, pero yo no sé millones. cómo llamarse el director, no tengo ni idea. El director de envíos de correos de Murcia, ese no es un cargo político. Por decirte algo, y ese en principio será porque es mejor que... o lo que sea, y a lo mejor entró, vete a saber cómo. Yo entiendo que obviamente los cargos que son políticos, bueno, entiendo, no, saltarán todos y eso tardas aparte, no son un día, es meses y meses porque al final acabas creando una estructura grande. Pero lo que son cargos funcionariales o por oposición, etcétera, etcétera, eso es en principio, un director general lo pueden cambiar de departamento, lo que sea. Y puede ser más afín a ti o menos, eso también es cierto. Ahí seguramente un ministro dirá, mira, tengo 12 directores generales, estos 12 los quiero fuera, pero a ese director general no lo puedes cesar, o sea, lo puedes cesar, pero tiene un cargo nivel 30 o el que sea, y ya de ese director general a otro lado porque es una oposición. O sea, no es gente de partido. Que luego sea más afín a un partido u otro, eso es indiscutible. Pero los que se gestionen. Sí. Que para eso todos queremos para eso. Cobran. Pues eso. Carles, muchas gracias por venir y te agradezco que esto funciona, ¿no? Sí. Te agradezco que todos los días o muchos días nos amenices en cierto modo con tus palabras, que yo las escucho todos los días por la mañana y el día que no las escucho me falta algo. Bueno, ya me castigará luego. Eres como un amigo. Eres como un amigo y además te valoro mucho porque respetas a todo el mundo y por la forma como lo haces. Yo lo escucho a varios youtubers y hay algunos que son un poco más exaltados. Bueno, esto dicho... ahora me va a dar la bronca, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo en el concepto de democracia. Yo más bien pienso con lo anterior que hay muchos, pero muchísimos ramalazos de auténtica dictadura. Pero muchísimos. Entonces eso no se puede llamar democracia. No se puede llamar democracia concretamente una Cataluña en que solamente votan el 54 o 56%. ¿Y los demás qué?
O sea, y del 56% resulta que ya hacemos todo un mundo de cosas. No puedo llamarle democracia cuando resulta que un señor que no gana en Cataluña domina en toda España. O sea, que 7 votos dominen toda España. No puede ser, eso no es democracia. No es democracia en el sentido de que, y yo, bueno, conocí un poco a Franco, no mucho, porque tampoco me preocupaba. En mi casa nos preocupaba sobre todo de trabajar con las vacas y la tierra y no nos preocupábamos de más cuestiones más que de sacar la vida. Pero quiero decir que yo no veo que tenga yo más libertad que cuando tenía antes. Porque yo sí, tengo miedo, aquí sí, porque más o menos ya sé de qué pie cojeamos. Pero yo no me atrevo afuera a hablar libremente. De hecho, el otro día, y dime si eso es democracia, el otro día, antes de ayer, yo en un sitio de una clase, concretamente, dije, pues hombre, pues la verdad es que valoro a Lambán, y es que lo digo libremente, delante de quien quiera, valoro a Lambán que efectivamente ha sido una persona congruente, porque es congruente con el socialismo, que nunca ha ido tampoco en contra, como puede ser Paje, pero que luego no hace nada, sino que es un señor que ha dicho concretamente de una materia que es la amnistía, cosa que yo, por ejemplo, yo la admitiría siempre y cuando sea para todo el mundo. A mí no me molesta la amnistía, personalmente, no. El perdón, la reconciliación, todo lo que sea eso es buenísimo, pero para todos. Para todos. No para algunos, para mi provecho. Eso no es legítimo. Pero Lambán concretamente dijo, soy congruente conmigo mismo y es congruente. Y entonces me da muchísima pena y me hace muchísimo dolor y mal que veo que tanta gente que se sientan ahí en el Congreso y demás, y nadie mueve nada, nadie dice nada, amén, y nadie es capaz de decir, oye, pues yo, si hace 2 meses decía una cosa, ahora cómo puedo decir otra, diferente, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, esto dicho, por tanto, no creo que estemos de verdad, por lo menos yo aquí no me atrevo a hablar libremente en cualquier sitio, no me atrevo. A mí me gustan todas las personas, cualquier partido, siempre es que sea una persona congruente, honesta, congruente, cosa que no lo encuentro. Y esto dicho, te pregunté también por lo que te he dicho anteriormente, pues, me gustaría saberlo de Zaragoza, que yo siempre digo, ¿qué quiere decir de Zaragoza? Cuando acabemos intuyo algo, pero no sé. Y finalmente, y discúlpame tanta te preguntaría muchas cosas, pero la última es, después de las europeas, ¿qué nos podemos encontrar? Vale, por partes. Hay una cosa obvia, lo que comentas de que 7 diputados deciden lo de todos. Esto al final es el sistema electoral como tenemos montado aquí. Por ejemplo, en Francia hay segunda vuelta, eso no pasaría. En Francia, en Argentina, en muchos países. Si fueran diputados que tuvieran decisión propia y no votaran a grupos, tampoco pasaría, porque el diputado el paje de turno del Reino Unido pues votaría en contra. Esos son modelos, digamos, ya sé que suena raro, solo llevamos 40 años de democracia, que es el periodo más largo en la historia de este país. Que hay tintes todavía que no son muy democráticos y curiosamente vienen más de la izquierda que de la derecha. Yo creo que nadie lo va a discutir. Lo va a discutir a lo mejor alguno de otro medio, de televisión española y tal, pero yo creo que nadie lo va a discutir, eso. ¿Que hay margen para mejorar? Obviamente. Y yo creo que eso es una cosa, curiosamente, al contrario de lo que se puede pensar, positiva, porque si fuéramos perfectos, ya no estaríamos ni haciendo el canal, ni estaríamos aquí y estaríamos todos viviendo súper felices en la Arcadia. Pero yo creo que de los problemas salen las soluciones. Y que hay cosas que mejoran en este país, muchas. Que esto es democracia, yo lo sigo diciendo obviamente, aunque sea por votar, aunque sea por poder hablar aquí, en una no democracia no estaríamos haciendo aquí. Yo voy a poner más duro todavía. Hay zonas de este país donde hace 20 años esto no se podría estar haciendo aquí. Y lo sabemos todos. Porque solamente tendríamos a alguien que estaría opuesto, a alguien que estaría insultando, a alguien que estaría tal. ¿Hemos mejorado? Sí.
¿A qué precio y en qué condiciones? Que mucha gente se ha quedado en casa sin votar, sin moverse, pensando que pasa de todo, que esto es una mierda, etcétera. Sí, que hay que solucionarlo. Sí. Nadie dice de que esto se haga en 2 días. Eso es mi teoría, es decir, y que hay que ir trabajándolo y que hay que ir esforzándose, que hay que ir haciendo, pues no por tirar flores a este canal, pues hay que seguir explicando a la gente con respeto, con educación, como decía de otros youtubers, que da igual quienes sean. Una de las cosas yo creo fundamentales de este canal es que no tenemos ni hemos tenido adscripción política nunca. Hemos criticado a todo el mundo y hemos valorado incluso positivamente hasta a Sánchez en alguna decisión que ha tomado, lo cual puede sorprender, ¿eh? Pero al final es un poco la estructura, es la misma, es decir, que yo siempre digo de que cuando se llega a situaciones extremas, que son muy desagradables obviamente, es porque la palabra no ha funcionado. O sea, cuando llegas lo más extremo obviamente es una guerra, ¿eh? Es que la palabra no ha funcionado. ¿Cómo no ha funcionado? De mil maneras, por un malentendido, por lo que sea, ¿eh? Y esto nos pasa a todos hasta en casa. Cuando te discutes con alguien, con un hijo, con una mujer, con tu pareja o con quien sea, o con tu madre o con tal, habitualmente es porque o no os habéis entendido, cada uno tiene una postura diferente y os tiráis los trastos a la cabeza. Y no por eso quiere decir de que no se pueda avanzar. Entonces, yo en eso seguiría siendo positivo. La coherencia, obviamente, es una palabra en catalán que es mancança, una de las faltas, digamos, que tiene la política española, la coherencia, que no existe. No existe coherencia. No puede ser que un día digan y al día siguiente se inventen cambio de opinión. O ayer Sánchez, que en la entrevista de Farreras dijo que las cartas de su mujer eran cartas de intenciones. Dice, ¿qué cojones? Una carta de intención, hostia. Digo, oye, que la han cogido con el carrito de los helados, pues oye, pues dilo. Y solamente si lo dijera, a lo mejor conseguiría que nadie se ría de él. Y ese es el problema. Y sobre las europeas, mira, nosotros siempre hemos dicho de que la clave eran las catalanas. Y lo volvimos a decir, dijimos que las vascas, pues mira, eran las vascas, pero al final eran 1,5 millones de votos, las catalanas eran 5, aunque votaran los que votaran. Y hay una cosa fundamental de las europeas que va a ser, depende de lo que marque el calendario de las catalanas. Recordar que las europeas son el 9 y el último día para constituir la mesa del Parlamento catalán, que es muy importante, es el 10. Pero lo propone el presidente de la Generalitat, aunque esté fuera ya, el aragonés. Con lo cual, el conflicto viene, que puede modificar mucho, que imaginaros que pone que se constituya la mesa el día 3, o el 4, o el 5, me da igual, ¿eh? ¿Quién se va a mojar de los partidos? ¿Va a mojarse el PSOE diciendo que va a hacer una socioconvergencia con Junts antes de las europeas? No. ¿Va a mojarse el PP diciendo que va a pactar con el PSOE antes de las europeas? No. ¿Va a llegarse al día 10? Hacerlo al día después parecería una tomadura de pelo. Que es lo que pasó, por cierto, creo que fue en Pamplona con lo de la alcaldía. Es decir, que... Entonces, claro, cuando yo creo que los políticos tratan a los votantes de idiotas, a la corta uno se cabrea, me ha tratado de idiota, pero a la larga eso, ¿qué hace? Que la gente se aleje cada vez más de la política. Y aquí es donde algunos pensamos, que nuestra función es más intentar vehicular, digamos, que la gente se interese por la política, que entrar a debates que pueden hacer otros. Obviamente de, coño, mi partido es este, mi partido es este, a mí me da igual el partido. Yo creo que la gente al final, lo has dicho tú, me parece de que la gente al final tome la decisión por sí mismo, que tenga el máximo de argumentos, que la parte positiva ahora es que se puede escuchar todo y que a partir de ahí diga, pues esto me gusta más, esto me gusta menos. Yo, unas cosas que me alegraría mucho es que no vamos a hacer, obviamente, que hubiera un día una encuesta en el canal y me saliera que tenemos el espectro máximo de votantes. Que hubiera votantes de Vox, de Podemos, de Convergencia, de Esquerra, del PSOE, del PP, de yo qué sé, de los partidos más raros que quieran, hasta del PACMA, porque querría decir que estamos haciendo una labor que no es vinculada a ningún partido. Y eso que lo que te sorprende es que eso lo tengamos que hacer nosotros. Que con todo el respeto, yo estaría en mi casa súper tranquilo sin hacerlo. Entonces, cuando tú tienes que salir a la palestra, creo que lo he dicho al principio, cuando empezamos esta historia, la responsabilidad que te toca no la debo yo por qué asumir, ni nosotros. Yo tengo que asumir, explicar cómo debería ser la política en este país. No, digo, hay gente que le pagan un montón por hacerlo. Entonces,
esa parte, digamos, de ponernos banderas o ponernos chapitas o lo que sea, pues la haces porque te das cuenta que no hay nadie que la haga. Entonces, pues estás cómodo, bueno, te gusta, pero yo les aseguro que yo estaría más cómodo ahora tumbando una tumbona, y estoy cómodo aquí en Pamplona, pero estaría en una tumbona siendo sábado a la mañana sin pegarme 600 kilómetros ayer, luego 300 a Zaragoza, llegar a las 2 para que este señor coja un avión a las 7 de la mañana en Barcelona, y les aseguro que no hay fuerzas oscuras que nos están dando 5 millones de euros, pues si no estaríamos con traje y corbata, ¿no? Claro. Y con los micrófonos y todo más mejores. Entonces, claro, al final es ser un poco, alguien lo ha dicho, la coherencia que no tienen unos, intentemos demostrarla a otros. Y por eso, y ahora sé que me estoy enrollando en la respuesta, muchas veces decimos lo de calma, tranquilidad, paciencia, porque no son procesos de cambio que se hagan en un minuto, ni en un día, ni en un mes. Y sé que es difícil porque todos o muchos quieren que haya cambios, etcétera, y realmente las cosas van lentas a veces. Pero es que como la vida misma, las cosas son lentas. En su vida personal, yo creo que si alguno ha acabado aquí de director general o lo que sea, no ha llegado el primer día con 20 años. Le han dicho, toma, director general de la Volkswagen en Navarra. Pues no, pues has estado 40 años trabajando como un capullo y al final te han dicho, oye, pues tú lo haces bien. Al final es eso, que los ciclos de vida son más largos, pero es cierto que en aquello de la sociedad líquida que decimos, queremos todo inmediato. Y en la política a veces la inmediatez es complicado. Creo que todos somos conscientes, o la mayoría, y yo diría que incluso hasta políticos, de que hay que cambiar el sistema electoral de este país. Pero claro, ¿cómo te presentas mañana y dices los partidos de menos de un 5% que nos saquen votos en España no tienen representación en el Congreso, vamos a una segunda vuelta y nos fulminamos a todos los partidos regionales? Se monta un pollo, perdón, en el País Vasco, en Cataluña y en algún lado más, y empiezan no sé qué, y sí que cala en cierta manera de que las cosas no van bien, y al final pasa en Francia, pasa en todos lados. Pero ¿cuántos años lleva democracia Francia y cuántos lleva Alemania? ¿Cuántos lleva España? España lleva 40 años. Y hemos de estar, yo creo, y eso lo tenemos muy claro, hemos de estar felices de que estamos viviendo el periodo democrático más largo de toda la historia de este país. Con sus peros y sus contras, pero de aquí 100 años dirán, llevamos, espero, 150 años de democracia. Y seguramente este periodo le llamarán el periodo inicial, que fue convulso, que hubo problemas, por decir claramente, por el tema, por ejemplo, el terrorismo, que hubo gobiernos que podían haber hecho girar un poco, seguramente hablarán así de Sánchez, hacia extremos radicales y al final se consiguió que no, porque estamos esto es como un bebé, este país ahora, como un niño pequeño, perdón, que llora, mea y no sabes a veces qué tienes que hacer con él. Pero el camino, yo creo que estamos en el correcto, que a lo mejor nosotros, espero que no, o yo, por personalizar, me muero de aquí 4 días y no lo veo, vale, pero yo espero que mis supuestos nietos o hijos lo vean. Bueno, me parece que no te he convencido mucho. Bueno. Es que sabes lo que pasa es que hay una sensación de declive muy rápido. Perdona. No, ahora escuchándote, hay una sensación de declive. Sí. O sea, pensarás, bueno, pues va la democracia, es joven, pero va más o menos, no despega, pero es que yo siento que es una sensación de declive muy, muy veloz. O sea, yo llegué aquí a Pamplona hace 11 años y estaba fenomenal. Yo lo he notado, y bueno, los que son de aquí me imagino más. No solo material, sino intelectual, social. Pues o sea, te digo, yo tengo dos hijos ya que se graduaron y lo que quieren es irse a Madrid. Porque aquí no puedes, lo que decías, no puedes decir lo que piensas. Luego, claro, pero ¿qué pasa en Madrid? Como dices tú, o sea, con unos sueldos, son profesionistas, han tenido la suerte de encontrar trabajo inmediatamente y sin embargo, yo les hago la broma y les digo, tenéis que vivir en un piso patera, uno vive con 6, el otro son 4
y aún así es que no les queda nada, no se pueden comprar un coche, entonces es una frustración. Sí, no, mira, hay una y cosa... entonces, ¿por qué? Pues entonces no, ¿para Sí, qué sí. votamos si no se puede cambiar nada? No, hay una cosa que es Entonces obvia. dices, ¿en qué minuto? Hay que tener paciencia, pero la vida es una... Sí, sí, pero si no te lo discuto. Yo tengo un marido que tiene 2 doctorados, y sin embargo, a veces no podemos ir de vacaciones. No, pero mira... Y vas a mí me tocó ir un día a un centro comercial y veo una trabajadora social comprándole a unos chicos extranjeros, no por no decir nada, ropa en tiendas donde yo a mi hijo adolescente no le compro, le digo, vete a Primark. No, mira. Y van con las bolsas de estas tiendas y guardan los tickets y luego se lo dan y luego ya se iban de vuelta a Tudela, porque se los traen. Y dices tú, es que es una frustración, de verdad, y lo que tú dices, no hay ilusión, no hay... Sí, no, mira, yo te lo resumo... la ocupación sí, pero... no solo es material, también a veces sientes que se meten a tu cuenta de banco, a tu cabeza. Mira, yo ahora... Y no, o sea, mi marido cuando se graduó en los 80s, al año tenía ya el coche, que podía viajar, y es que mis hijos, te digo, en un piso patera, sin coche, y pensando que a ver en qué minuto no se despegan de LinkedIn para irse a Irlanda o a donde se pueda. Sí. Mira, yo te comento, y en esto creo que tengo ejemplos muy claros. Mi hija vive en Canadá, acabó la carrera aquí de Derecho, y la frase, y voy a explicar una anécdota que si me escucha me matará, que no me escucha mi hija, por cierto, pero... No, sí, está, bueno, sí, 8 horas menos, sí, debe estar medio dormida, pero acaba la carrera de Derecho, 2 anécdotas. Una, la empieza en Barcelona y hace, no sé si alguno de vosotros ha hecho lo que se llama Erasmus, pero hay un programa que se llama, que no es el Erasmus, entre España, que tú puedes hacer el último curso en una u otra universidad. Pues curiosamente ese último curso no tiene becas, o sea, se fue a Madrid a hacerlo y no había becas, lo tuvieron que pagar, bueno, sus padres, ¿vale? Y acabó la carrera. Y ha estado un año para mejorar inglés trabajando de au pair, cobrando en Canadá 2.000 euros, esto lo digo porque paga impuestos allá, porque está asegurada y todo, al mes por trabajar 4 horas de lunes a viernes, le pagan comida aparte, residencia, etcétera, etcétera. Aquí lo máximo que le ofrecían era 1.000 y pico siendo licenciada. ¿Dónde voy? Yo lo he vivido de cerca, quiero decir, y yo seguramente si tuviera 20 años no estaría en España, si tuviera 22 ni 23, ya tengo una edad, entonces pues ahora ya te cuesta más, ¿eh? Una cosa que hemos dicho muchas veces en el programa, que es bastante sorprendente, sobre todo la gente que conozcan de 30, 40 años, que en esa época, cuando los que tenemos una edad, nuestros padres habitualmente, los que ya tienen 70, ya tenían, lo has dicho tú, una casa, un coche, la casa segunda residencia. Yo conozco un montón de gente en Barcelona que tiene la casa segunda residencia, que se habían comprado sus padres, tal. Ahora, alguien de 30, 40 años solo tiene en casa los que la han heredado, porque la capacidad de ahorro que ahora hay es imposible. Y aquí volvemos un poco, no diré la palabra explotación, pero es una cuestión de Estado que yo creo que no tiene que ver con la democracia, ¿eh? Yo creo que es un error europeo, porque en Estados Unidos no funciona así. Que no puede ser que tú pagues el 37% de IRPF más el 21%. Si un país, y esto lo hemos dicho muchas veces, si un país con el 21% de este micrófono, de este reloj, de este vaso de agua, de este boli, de este teléfono, no puede vivir, que le den. Perdón, es que se está haciendo algo mal. Porque se está llevando un 21% de todo, y aquellos que tienen empresas saben de que sumas los costos, hemos dicho alguna vez, los costes laborales, etcétera, etcétera, de algo. Tú tienes una empresa que tiene, vamos a hacer un ejercicio rápido, que tienes un margen de un 10%, de ejemplo, toda la industria informática, etcétera. ¿Cuánto has de vender para mantener una sola persona? Has de vender casi 2-3 millones al año para pagarte autónomos y el sueldo. ¿Dónde voy? Que hay algo que se está haciendo mal, pero asociar eso a las, entre comillas, que serían las libertades de la democracia, yo creo que no es. Sinceramente, lo que pasa es que el sistema está funcionando mal. Y más de una cada vez, además. Sí, y claro, y tenemos una parte positiva, o negativa, perdón, que claro,
si todos los que estamos aquí pudiéramos mañana llamar al banco y decir, oye, necesito 100.000 más, necesito 200.000 más, eso no funciona así, porque esa deuda al final la hay que de pagar a alguien. Y siempre decimos lo mismo también, de que estamos pagando cada mes 12.000 millones de pensiones, que son justas. Pero claro, son 12.000 millones. ¿Podemos generar 156.000 millones al año en este país limpios? Subiendo impuestos. Algo no funciona. Entonces la teoría es, mejor subir impuestos o no subirlos tanto. Correcto, reducir el gasto, pero también la otra, si suben más impuestos, ingresa más el Estado si bajamos impuestos porque la gente consume más. Eso hay muchas teorías económicas. Yo soy partidario, por ejemplo, y lo explicamos un día en Twitter, si uno cobra 2.500 limpios al mes, realmente son 5.000, que esto es una propuesta que hizo la OCDE, la COE, perdón. Le das los 5.000, seguramente esa persona se los gasta, y más en un país mediterráneo, ¿eh? Con lo cual aumentan indirectamente aumentan los gastos, ingresos de Estado, etcétera. Lo que no tiene sentido es tirar, entre comillas, 2.500 euros cada mes en ese sueldo, entre comillas, para hospitales y autopistas. Que hemos venido por la autopista el otro día, ayer, de Huesca, y con todo el respeto, yo había visto que era una autopista y aquello, y me dice la gasolinera, dice, no, si lleva 20 años esto así. Bueno, que no se acaba o se acaba. Claro, yo soy de Huesca, el tío se reía, digo, y debe pensar, un tonto que se mete por aquí. Pero, claro, ¿dónde va ese dinero? Pues, y es un discurso que a veces puede sonar populista, pues a cosas que algunos entendemos que no debería ir. Claro que todos somos buena gente y nos gustaría que nadie se muriera de hambre en el mundo y todo lo que queramos. Yo en eso creo que todos estaremos de acuerdo, pero tú puedes dar de comer a lo que puedes dar de comer. No puedes convertirte en el refugio de todo el mundo. Esto es un país, no es una ONG. Y yo creo que a veces el problema es de matices que muchos políticos han pensado que esto es una ONG donde hay que salvar el mundo. Y habitualmente quien quiere salvar el mundo es que tiene muchos problemas personales con su propia autoestima, con su salvación, de pensar, oye, he caído al mundo, soy idiota, no tengo nada que hacer y voy a salvar al resto. Coño, sálvate a ti. Más o menos, ¿eh? Tengo el palo de fuego al de hablar. Nada, primero agradecerte el tema de, como se ha dicho, se suele decir muchas veces, el que acerques la política un poco. Cuánta gente en mi entorno dice, es que a mí la política no me interesa. Yo soy de los que piensa que la política es como el kung fu, vive en todo, ¿no? Al final, vive en quién cambia la bombilla, quién me da seguridad cuando salgo a la calle. La historia es que creo que, como has dicho, somos una democracia muy moderna, igual eso es lo que, la culpa igual la enfocamos en que, es que aquí nadie hace nada. Claro, igual hay que cambiar el estilo y decir, si el que tiene que cambiar soy yo como ciudadano y haces algo muy bueno que has hecho muchas veces, el dar esas herramientas. Oye, dar el follón al portal de transparencia, dar el follón al Parlamento Europeo. Pues si al final el político de turno no hace esto, lo extrapola como ser padre. Yo tengo 3 hijos y al final hacen las cosas pues por el follón que dan. Y si no dan follón, oye, ahí se maten entre ellos y que sobrevivan. Si está llorando muy esto, venga, sí, te voy a dar la piruleta. Nosotros podemos hacerlo y lo que decimos somos hormiguitas. Si uno escribe al portal de transparencia, si escriben 2, si escriben 5.000, si se va el político de turno que se dice, oye, mira, es que no me está solucionando el problema. Yo creo que son cosas que se pueden hacer. Todos estamos en casi, nos ponemos internet. Podemos coger y mandar un correo electrónico. Creo que algo muy bueno que se ha hecho y que se podría seguir haciendo es el dar esas herramientas y esos pequeños tutoriales de, mira, vete al portal de transparencia, a esto, clica aquí, haz esto. Es algo que a la gente le va a despertar un poco el decir, oye, yo tengo un problema, voy a preguntarlo y que me lo conteste. Yo mismo me lo puedo... puedo ser el que se autorrescate. Al final, si esperamos aquí a que alguien nos vaya a salvar, nadie lo va a hacer. No, mira, yo creo que una cosa. Si quieres, sí, dime. hago las 3 preguntas. Vale, sí, dime. La segunda es si nos puedes hacer un poco en el próximo episodio lo que va a pasar en esta semana, nos puedes decir qué se espera. Y como tercero, ¿qué fue del equipo Zulu? ¿Le podemos seguir esperando o qué? Vale. Mira, la primera, yo creo que una de las cosas malas, y eso yo creo que es definitivamente malo de esta sociedad, de la sociedad de la información, es que la gente se acostumbra a no hacer nada, a la comodidad. Acordaros aquella película de hace muchos años que estábamos todos viviendo en una nave espacial
no sé si eran dibujos animados, que estamos todos gorditos y hasta nos traían el zumito sin movernos y tal, por la comodidad de Wall-E era la película de Disney. Pues esa. Y yo me acuerdo, a mí a veces me preguntaban, un poco lo de la movilidad, yo creo que está en mano de todo el mundo hacer las cosas. Otra es que queramos hacerlo nos incomode. Yo me acuerdo hace muchos años, en el 2001, que lo tengo puesto ahí por internet, cuando nos dieron el premio de la internacionalización de la economía catalana, que nos lo dio Pujol, y luego nos dieron otro que nos lo dio Pujol de Aznar. Imaginaos la foto, Pujol, Aznar y yo. O sea, que bueno. Pero, y mucha gente me decía, te lo han dado por... Yo leí un día en La Vanguardia, se abren los premios de tal, envié pues el formulario, lo vieron y nos lo dieron. ¿Dónde voy? O el tema, por ejemplo, del Congreso. Cuando yo estaba en el Congreso, me escribió Pablo, yo no sabía quién era, fui a tomar un café y tal. Que al final, si haces las cosas, la gente tiene más cerca las cosas de lo que piensa. Nosotros en el Congreso teníamos un equipo más cercano, digamos, de colaboradores, que era gente, pues, que profesores, administrativos, etcétera, que nos iban enviando cosas. Y pues venían al Congreso, estaban allá. Y no era aquello de que era mi primo de Sevilla, no, era gente normal. Entonces sí que es cierto lo que dices. Ha habido gente que se anima, por ejemplo, de transparencia y al final responden. Entonces, claro que cuando hubo apertura del Consejo General Judicial se envió a mucha gente, eurodiputados, y respondieron los eurodiputados. Estamos un poco en... Nosotros como canal tenemos que organizar todo eso. Claro, ya la ocupación de hacer cada día el programa, pues nos despistamos, también te digo la verdad, un día pensamos y otro día pues se nos va a la cabeza. Sobre lo de la semana, yo creo que va a estar en la negociación de la mesa. Seguramente habrá alguna novedad sabéis que ha cogido la mujer de Sánchez, que ha cogido un antiguo ministro, con lo cual parece obvio que va a salir algo, porque si no, no coges un abogado. A nosotros al final muchas veces es un poco la lógica y la coherencia. Los que están aquí, si sale mañana, yo qué sé, o hasta mí, eres no sé qué, pues yo no cojo un abogado. Yo cojo un abogado cuando sé que me va a caer algo. Con lo cual parece obvio que algo va a caer. Lo del hermano va a apretarse más, y eso sí que de primera mano va a salir alguna cosa más. Sí. Y todo eso al final va a ser tensión que se va a acumular en el presidente. Puigdemont no está contento, pero Puigdemont tiene un problema, que Sánchez ve la oportunidad de poder convocar unas elecciones diciendo, yo he desactivado el independentismo y Puigdemont me ha querido echar. Y esas elecciones, yo sí que digo a día de hoy que yo no tengo tan claro que las ganará el PP. Digo el PP junto con Vox, yo no lo tengo muy claro, porque le falta ese, voy a decir una palabra que alguien me dijo el otro día, ardor. Ese ardor a... Un PP de Ayuso. Sí, pero claro, si llegara el PP de Ayuso, y esto lo hemos dicho más de una vez, ¿cuánto tiempo necesitas para cambiar el PP? Mínimo 2 años. Porque claro, hay una cosa que la gente... A veces, o nosotros tenemos demasiado claro, creemos que Ayuso sí que tiene gancho, esa frase de que no tiene gancho fuera de Madrid, sí que tiene, pero lo que no tiene es varones a favor. Tiene a Alejandro Fernández en Cataluña, que estaría encantado, y esto también es de primera mano, de tener a Ayuso de presidenta, y ahí sí que sería de ministro, pero en muchas comunidades, empezando por Andalucía, no tiene el apoyo suficiente para... poner el reto, y podría ser un follón con todos los medios además en contra. Sería un momento complicado. O sea, yo creo que es más coherente que fuera presidente en un momento dado, fijo, pero habría que darle un ardor que sí que fijo, lo hemos dicho muchas veces, cuando se pone en un compromiso lo soluciona bien, pero es que duda tanto. En Cataluña y en Cataluña el detalle de que las cosas no iban bien y los últimos 3 días vino Ayuso, directa petición de Alejandro Fernández, porque con Feijóo hubieran quedado ahí con Vox. Esto es de las teorías, que estas no hay ciencia cierta. Y lo que comentabas de Zulú, bueno, supongo todos o algunos no sabrán qué es Zulú, ¿o sí? ¿Sí? No. Vale, los que sean más nuevos, al empezar el canal, si lo explico mal, Ricardo, me dices que lo explico mal, Al empezar el canal hacíamos
unos programas una vez cada 15 días o así, donde venía una persona, ¿vale? Que era el equipo Zulu, le llamamos así. También tiene su historia el tema, pero ese también es como el de Zaragoza, que algún día lo explicaremos. Y entonces hablaba de temas desde un enfoque que a mí siempre me ha parecido súper interesante, muy didáctico, es la palabra, de este entorno que nosotros denominamos de inteligencia, en el sentido estricto de la palabra, no inteligencia ser más listo que otro, sino de temas de inteligencia. Y daba una visión diferente que yo creo que no se había dado nunca. Incluso hicimos un especial que era cómo funcionaba por dentro el CNI, y explicamos cómo funciona, etcétera, etcétera. Está por ahí, por internet. Y es una gente que subió audiencias, vamos a decirlo así de claro, y cuando hubo un momento que ya no pudimos hacer el programa, hasta ahí podemos leer, que alguien alguna vez nos hizo una interpretación de por qué y se acercaba bastante a por qué no podía seguir el programa y que en principio estarían en stand-by. O sea, la pregunta es, ¿vendrán mañana? No. ¿Pasó mañana? No. ¿De aquí 6 meses? No sé ni si estaremos nosotros, pero el concepto es que hacían un análisis, yo creo, muy interesante y era una gente, yo he estado con ellos y tal, obviamente, y que aprendes mucho. No sé si, yo creo que el concepto era ese, porque aparte era una forma didáctica de hablar súper pausada. Yo creo que al final el canal, gracias a ellos, ha heredado un poco la forma de actuar, la forma de hablar, la forma de explicar las cosas, muchas veces viene de esa fuente en común, digamos. Así más o menos en resumen. Pero a la pregunta clara de ¿van a volver mañana? Coño, que a lo mejor sí, pero en principio no estaría contemplado de forma inmediata, vamos a decirlo así de claro. Pero, ¿alguien tiene alguna más? ¿Alguna pregunta alguien que no haya preguntado tiene o no? No, vale. Gracias. Oye, nada, yo te quería comentar que hasta ahora hemos estado hablando del presente, pero en un momento has hablado de tus nietos y yo digo, no, uy, sí. Hostia, No tengo. Perdón de todos los que nos estén escuchando desde otros países, digo, por Dios, también habrá alguno que escuche de fuera de España. Sí. Oye, ¿qué país les vamos a dejar a los nietos? Porque claro, con el déficit que tenemos, la poco que no saben los que están, dirigirnos como país, ¿qué país les vamos a dejar? A mis 5 nietos y uno en camino, que va a venir dentro de poco, ¿qué país se van a encontrar? Pues ¿Dónde tendrán que ir a trabajar? Porque claro... Mira, yo te voy a explicar una respuesta que a lo mejor te va a sorprender, no creo que te enfade, no. pero mira, yo tenía un planteamiento hace muchos años, una parte de mi familia viene de un entorno rural, creo que lo he comentado alguna vez, y alguna vez de una zona muy pequeña, de aldeas del norte de España, ¿vale? De Galicia. Y alguna vez hablando con gente de allá, siempre decía así, cuando no estés, ellos que viven allá, dice, claro, tú la filosofía es que le dejarás a los hijos, a los nietos, etcétera, etcétera. Y una vez me dijeron una cosa que a mí me dejó, lo digo la verdad, lo asumí como digo, es que toda la razón, que me dijo, yo cuando me muera me da igual, estaré muerto. Lo que hagan mis hijos, mis nietos, dice, yo como si se cae todo. Hablábamos de casas antiguas, y dice, lo importante es, y al final para que veas que se aprende incluso de gente, pues de hecho con todo el respeto obviamente, de gente que vive en el entorno más rural, con menos información, llámale como quieras, Y yo esa frase a mí me quedó grabada, y yo era de los que pensaba, cuando me muera, a ver si mis hijos, mis nietos no tengo, mis hijos, no sé qué. Y yo pienso que mira, si llego a tener nietos, pues estaré encantado con ellos, jugaré con ellos, me divertiré con ellos, y el día que me muera, pues ya se espabilarán. Perdón, pero es su puñetero problema. Yo no estoy para dejarles... Y yo tengo una teoría también, en cuanto a herencias, que va y no va, a mí es una reflexión muy personal, a mí mi padre, que está muerto, no me dejó nada. Es decir, pero lo tenía de concepto.
yo a mis hijos espero no dejarles nada. Educación sí, obviamente, ¿eh? Pero dinero y tal, porque al final te das cuenta de que... No, y peor. ¿Cuánta gente conocéis aquí que ha heredado, a lo mejor me invento la cantidad, 1 o 2 millones de euros, después han demostrado que no son capaces de hacer nada? Yo creo que cuando tienes la necesidad de gestionar o lo que sea, es muy fácil estar sentados en casa y ver pasar la vida. Disfrútalo, y para eso a veces tienes que tener la necesidad o la capacidad, digamos, de poder enfrentarte a eso. Si no lo haces, o si te lo regalan todo, yo creo que todos los que tenemos una edad y hemos sido más jóvenes sabemos que el problema de la gente más joven es que les hemos dado todo. Todo es todo. Entonces, claro, yo el primero, y supongo todos los que sois padres, dices, jolines, que mi hijo a veces con 15, con 20, hostia, pero es que, joder, si con 10 te pedía algo y se lo ibas corriendo a dárselo. Y eso a veces nos ha hecho mal reflexionar, y yo ahora mismo soy de los partidarios de no dejar nada. Hombre, educación, todo eso sí, y el país obviamente, que al menos tenga hospitales y autopistas. Que tengan dinero para... Sí, pero no, que tenga, porque mira, yo soy de los que piensa que donde notas tú, si que al final la democracia perfecta que no existe es la que todos tenemos las mismas oportunidades. O sea, que todos los que estamos aquí podemos ser jueces, por ejemplo, si estudiamos una oposición y estudiamos la carrera de Derecho, o que todos podemos estar aquí hablando si nos gusta el tema, o que todos podemos ser ministros. Y yo creo que si tienen formación, etcétera, los idiomas hace unos años era más importante. Yo creo que en 2 años iremos hablando con un móvil y te escuchará el otro y dará igual el idioma. Pero yo creo que si tienes formación y capacidad intelectual y de negociar o lo que sea, yo creo que da igual tener dinero o no, lo consigues. Y al final, no por ser anticapitalista, que no lo soy, y al final el dinero, joder, está muy bien, no vamos a negarlo. Yo, si alguien quiere darme 5 millones de euros ahora, te miro a ti, que me miras, los acepto, pero yo creo que al final, y ponemos el ejemplo muy tonto, yo si tuviera 5 millones de euros no estaría aquí. O tampoco, quiero decir, y muchos de los que están aquí no, y no por tal, porque seguramente, pues yo qué sé, pues estarías haciendo otra cosa. Entonces, al final, tener mucho no implica aprovechar mucho las cosas. Y la humildad, no por decirlo, es algo que yo creo que falta mucho en muchos estamentos de este país. Es algo que a veces, no solo hablo de política, hablo incluso de deportes, etcétera, etcétera. La gente, por saber darle una pelotita, que a mí me gusta el fútbol, pues ya se piensan que son Dios. No, coño, tú... Exacto. O un cantante, o lo que sea, y entonces tener los pies... Mira, yo con Pablo, la única cosa que... Bueno, unas cosas que hablamos al principio, le decía, digo, mira, cuando pasemos esta puerta al despacho, la frase que debería estar apuntada aquí es con los pies en el suelo. Digo, luego lo haremos mejor o peor, nos equivocaremos 20 veces o no sabremos gestionar un problema, pero al menos tener los pies en el suelo, de intentar ponernos en la piel de cuando te viene alguien con un problemón. Y me acuerdo que unas cosas que creo que mejor hizo fue lo de conseguir medicamentos, siendo un puñetero diputado, que lo más fácil hubiera sido, y en eso creo que lo hizo bien, es estar cobrando a final de mes y olvidarse de todo. Y no, y hizo cosas y luego se quedó fuera de la política, que es Policía Nacional, y volvió a la policía. ¿Y dónde voy? Que yo siempre decía, digo, lo importante no es que acabes y te digan qué bueno que eres, qué bien lo has hecho, etc. No, lo importante es que tú llegues a casa y digas, joder, he aprovechado una oportunidad de intentar hacer algo, que lo he hecho mejor o peor y no me ha salido, pero he intentado hacerlo, y estar tú satisfecho. Y ese autoego a veces es unas cosas, por cierto, que el equipo Zulu siempre comentábamos, que lo más difícil en ciertos ambientes es mantener el ego domesticado, porque es muy fácil, depende en qué ambiente te muevas, estar por encima del bien y del mal, que a veces hay que hacerlo, pero también hay que saber asumir en qué puesto estás para que no se convierta el ego en un disparate. Y eso es algo importante. El ego que tiene Sánchez nos beneficia. No, claro. Porque la imagen que damos a Europa cuando va de Salvador de Israel y empieza... O sea, yo siento ridículo. O sea, Israel y Palestina, que El Salvador va por libre. Entonces, esos cambios de
pero fíjate todo. Sí, pero hace que muchas empresas no vengan. O sea, sí. Esa imagen que tenemos de España también está perjudicando a nuestros hijos. Es que hay un concepto básico, yo creo, que es que algún político no entiende que él no es el presidente de sí mismo, él es el presidente de España. Es decir, y al revés lo mismo, aunque nos guste o no es nuestro presidente, nos puede gustar más o menos, con lo cual él representa, sus movimientos no es para él. Y yo creo que su problema, muchos pensamos que tiene un problema personal, y diría más, de baja autoestima, porque si no, no se entiende todos estos movimientos. Él aspiraba siempre, y esto lo hemos hecho en el canal, a algún cargo internacional, y ya lo dijimos la última vez, estaba todo, que me acuerdo que aun cuando la carta, algún medio decía, y está aspirando a ser lo que era von der Leyen, el de esto de la Unión Europea, y nosotros dijimos, no lo quieren ver. No. Porque, ¿Qué imagen tenemos tú que sabes del tema? ¿Qué imagen tiene España con el inconsistencia? Y el problema al final es muy tonto. El problema es que hay gente que le vota. O sea, la imagen que tienen es que eso es lo que los españoles quieren. Porque al final es como aquella frase que se hacía mucho en Cataluña, de que todos los catalanes son independentistas. Ahora voy a poner un ejemplo que se entenderá a lo mejor. Todos los vascos son terroristas y de ETA, coño, que eran 10, 100, 1000, a lo mejor eran. O los que cogían un arma eran 500, no eran más. Y algunos pensamos que tarados, pero eso es una opinión personal. Y claro, los independentistas eran los que eran, un 40, un 45, tal, pero se asociaba a todos, claro. Eso mismo que nosotros podemos criticar, claro, tú eres francés o alemán y ¿qué dices? Todos los españoles son gilipollas, porque no miran. Es cuando hablaba, por ejemplo, la ministra Larrego de Palestina, ya que has dicho Palestina, o Yolanda Díaz. Claro, ¿alguien se cree que en el Reino Unido dicen que es Yolanda Díaz de Sumar? No, dicen la ministra del Gobierno de España, como si es un ministro de Francia, y nos da igual que sea republicano, que sea conservador o lo que sea, es el ministro de Francia, con lo cual es España o Francia la que está opinando. Y yo creo que tienen el ego tan desconectado de la realidad que no son conscientes de que ellos no hablan como ellos mismos. Y eso al final es un concepto de servir o no servir a la gente. Si tú estás para servir, yo sé que, a ver, yo hablo aquí en nombre mío obviamente, pero yo puedo estar hablando en nombre de más gente aquí. Y he de ser consciente de esas limitaciones o no, o de esas virtudes. Pero si no eres consciente de lo que puedes llegar a decir o no puedes decir, y yo creo que a la clase política le falta muchas veces esa capacidad de entender dónde están. Es que eres el puto amo de Tasca, es de Tasca de bar. Sí. Pues es que tenemos un nivel que, claro... Claro, está bien, pero ya el concepto... Esa imagen que damos, o a Milei, o a partir de... Sí, a ver, ya el concepto de la coherencia que habéis comentado, de, no, son cambios de opinión, no me jodas, hostia, no me jodas, perdón, pero lo de... O lo de las cartas de intenciones, no es una recomendación, es una carta de intención, es que retuercen la palabra al final de una manera casi estúpida. Faltan 5 o 10 minutos, si hay alguna pregunta... Yo quería preguntarte a ver si tú crees que una cosa que vemos todos y que nos parece obvia, que es que Pedro Sánchez está prevaricando al conceder una amnistía para tener el gobierno de España, si eso es juzgable de alguna manera, porque lo vemos todos, es clarísimo. Dijo una cosa antes de las elecciones y después de las elecciones ha cambiado de opinión para ser presidente. Eso lo vemos todos, pues claro, que está prevaricando, en concepto mental, pero claro, eso judicialmente, ¿alguna vez se le va a poder juzgar por haber hecho ese...? Yo aquí digo, creemos, y aquí sí que te lo digo en plural majestático, que Sánchez no va a acabar bien. O sea, pero por qué cosas, ¿no? Por muchas cosas. Creemos que también es cierto una cosa que hemos dicho y a alguno no le gusta nada esta opinión. Yo soy de los partidarios, aquí sí que es muy personal, de que en el caso de Puigdemont en su momento, yo iba a decir lo propuse, no es la palabra correcta, pero, o sí, da igual, que a Puigdemont había que haberle dado 20 millones de euros. Enviarlo al Caribe, con 20 putas, perdón, y se ahorraba un montón de dinero Cataluña. Yo soy partidario de enviar a Sánchez al Caribe. Y ya con 20 millones, ¿eh? Pero ya tiene... No, pero bueno, pero pagárselo. Quiero decir, porque nos saldrá más barato que otra cosa. Y sé que eso es muy impopular, obviamente. Pero al final yo creo que hay que ser práctico. ¿Qué nos interesa más? ¿Una cosa u otra? O al revés, o pagar a alguien del gobierno para que haga saltar a Sánchez. Pero os lo digo de otra manera, ¿eh? Pero
yo creo que al final Sánchez está tirando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y volvemos a lo de la cena de los idiotas. Es que se pone a cenar en Navidad y todos los que están ahí pueden ir a la cárcel. Su mujer, estamos hablando de que puede acabar en la cárcel, acordaros de Urdangarín. Su hermano puede acabar en la cárcel, porque estamos hablando, no estamos hablando de 5.000 euros, estamos hablando de 2 millones de euros de donde han salido. El director de Correos, con lo que ha pasado ayer, puede acabar en la cárcel. Ya no hablo de los ministros, los Marlaska y todos estos, que también... Armengol, etcétera. Claro, es que al final está rodeado de todos, de gente que yo, y eso sí que yo me intento poner en su posición, y yo estaría muy nervioso y solo sabría tirar hacia adelante. No, es que no tiene... Yo creo que el problema de Sánchez es que se le ha cerrado la puerta internacional y solo puede aspirar aquí. Problema, lo que decíamos antes de que tonto no es, la ventana de oportunidad, por ejemplo, de que si se pone tonto Puigdemont, convoco elecciones y vendo y a lo mejor gana. Claro, es que a lo mejor gana. Con lo cual, claro, es que, claro, y el problema es que no ganará porque los españoles sean idiotas, no, porque yo siempre he dicho lo mismo y creo que quien me escucha lo sabe. Estamos ahora aquí por culpa de Feijóo y de su equipo. Si Feijóo hubiera hecho los deberes, porque a él le pagaron, perdón, le contrataron técnicamente para ser presidente. A la primera. Si se rodea de un equipo de mediocres, que es lo que tiene, que asuma responsabilidades. Pero el problema no es de Sánchez, que eso es algo que a veces cuesta de entender. El problema no es Sánchez, el problema es Feijóo. Si Feijóo hubiera hecho lo mínimo que se exige, estaríamos hablando ahora, a lo mejor no habría ni canal, o sí, porque vete a saber con los que tienes Feijóo, pero el problema, ¿y qué estaría haciendo ahora Sánchez? Es que a veces yo creo que es bueno intentar jugar aquello en las películas de, ¿sabéis? Aquello de cuando van para atrás, que no me acuerdo cómo se llama aquello de tal, ¿qué estaría haciendo? Un flashback. Imaginaos un flashback ahora de que hubiera ganado las elecciones Feijóo. ¿Alguien se cree que Sánchez seguiría liderando al socialismo? Yo creo que nadie. Seguramente. No se puede decir nada lógico. Sí, pero bueno, a veces lo de Hollywood va bien para hacer argumentos, pero no estaría. Seguramente Sánchez estaría, pues, de secretario general, no digo de la ONU o de algo, fuera porque de aquellas no era tan conocido lo desastre que era. Entonces, y hubiera sido una buena solución para él y para el país, seguramente. Pero claro, ¿quién falló? Y otra cosa que preguntar, ya que comentas de tener los pies en la tierra de los políticos y tal, tú que has estado en el Congreso, habrás visto de todo, imagino. Sí. Que entre todos los partidos, incluyendo los independentistas, ¿qué trato tienen? Porque en la mesa se conoce y en el juego se conoce al caballero. Pero en el trabajo también tú conoces quién trata bien a los sugieres. No, eso yo intentaba hacerlo, obviamente, pero yo no lo compré. Yo solo sé, mira, yo tuve una, la voy a explicar porque es aquí. Y yo tuve una bronca grande, la única bronca que he tenido allí, de chillar, con la asesora de Sayas. Sí, lo contaste, yo creo. Sí, lo conté, me parece. Que estábamos en un tema de... Pues no me acuerdo exactamente qué era, de algún tipo de votación o tal, y yo puse un tuit y tal, y se me presentó en el despacho, que no estaba Pablo, estaba yo solo, chillando. Y claro, con todo el cariño, no sé si sabéis quién es, no me acuerdo cómo se llama, era una chica de unos 30 años, le dije, primero a mí me llama de usted. Se cabreó más. Y porque usted, porque me dijo, vale, pero debes llamar de usted, que él es un señor diputado y las llamar excelentísimo. Le dije, no me toque los huevos, tío. Excelentísimo es un puto diputado que encima es Sayas. En fin, ¿dónde voy? Que es cierto que diputados habrá gente encantadora. Yo tenía muy poco trato, también os digo, con los diputados, porque a Pablo, eso es cierto, cuando se va de Ciudadanos lo dejan 6 meses, yo no lo conocía, 6 meses sin despacho, y él utiliza el despacho, que tiene fotos puestas por ahí, el bar del Congreso, pero no tiene despacho. Entonces cuando le asignan despacho, pues fue un mes antes de llegar yo, y le asignan un despacho. No sé si alguno habéis estado en el Congreso alguna vez. El Congreso, yo no lo sabía, el Congreso tiene el edificio del Congreso, enfrente y enfrente, que pasas por debajo del suelo, por la carrera de San Jerónimo, hay otra, todos son oficinas del Congreso. No, yo no lo sabía, yo primero me dicen, pasamos por el túnel, digo, ¿qué túnel?
y hay un túnel lleno de cuadros muy bonito y tal, y estábamos, digamos, en el ala de enfrente, donde, no sé si habéis oído últimamente, cuando hubo lo de la amnistía, uno de los abogados del Congreso, que sale mucho en la tele, un señor calvo, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Javier Nar? No, Javier Nar no. Fonseca, creo que se llama, que es el letrado mayor, era el letrado. Estamos en la zona de letrados, con lo cual allí no pasaba nunca un diputado. Entonces allí el hola, la gente era súper educada, los sujetos son súper educados, o sea, la gente tal. ¿Que debe haber mal educados? Obviamente te llegan historias. Pero también creídos, ¿no? Por lo que son, Sí, se creen que pueden tardar a la gente. pero hay una cosa, a mí me parece muy curioso, porque yo no conocía a nadie y según me decía Pablo, mucha gente me conocía y te cruzas con alguien y te saludas, hola. En el ascensor, yo me cruzo en el ascensor desde Inés Arrimadas a Pachi López, que me había bloqueado, no me había bloqueado, me había empezado a seguir un mes antes y había hecho una broma que no le presentó bien, digo, anda, me sigue este idiota o algo así, y me bloqueó. No le debió sentar bien. Y obviamente no sabía quién era y fuimos en el ascensor, hola, incluso con alguno, con el de Valencia, que es un poco así rarito, el de Podemos, no sé cómo se llama, el Baldoví. El Baldoví, pues conocimos el ascensor y coincidía una visita que habíamos tenido de una asociación que no diré el nombre, y se pusieron a hablar y al acabar dice, es que este le tenía ganas y quería preguntarle algo para ponerlo en evidencia. O sea, al final, aunque no lo parezca, el ambiente, digamos, dentro de allí era, claro, al final no deja de ser una empresa de 2.000 personas, debe ser, que trabajan allá, y en el ascensor te puedes cruzar a ministros, yo me había cruzado, por ejemplo, una vez más de una vez, con el de Ciudadanos, el Mundo Val, y me equivoqué, venía con una gente aparte de la embajada, creo que eran de Países Bajos, íbamos a ver les iba a enseñar el hemiciclo, que no lo habían visto, y estaba dando, ¿sabéis qué es un canutazo? Un canutazo es cuando hablas con los periodistas, pero como un off the record, ¿vale? O sea, te juntas allá con 4 periodistas, en teoría nadie puede grabarlo, etc. Que te graban con cámara oculta. En teoría no deberían, pero bueno, y estaba explicando, digo la verdad, no sé qué estaba explicando, imaginaos que estuviera aquí. Y yo pasaba por el pasillo y por error mío no vi que estaba hablando, no lo vi a él, y pasé por el medio y se me quedó mirando, sonrió como diciendo, joder, que me acabas de interrumpir. Y yo, hostia, quiero decir que al final no es un sitio tan grande. Obviamente hay sus despachos, etcétera, pero al final el Congreso, que hay muchos metros, es fácil cruzarte con Sánchez, por ejemplo. Cada vez que hacía los miércoles la sesión de control, yo intentaba estar los miércoles a la mañana, y claro, tenías autorización, obviamente, a trabajar allí yo podía pasar, pero ya Sánchez lo tenía a esta distancia más de una vez. Y dentro hay una cosa muy curiosa, que no pueden entrar armas. O sea, no por nosotros, sino por los escoltas se quedan fuera. O sea, tiene que entrar nunca he sabido si era su secretario o quién era, con un tío muy alto, pero yo porque no tengo nada que hablar con él, obviamente, pero quiero decir que podías perfectamente entablar una conversación, o si te conocía porque eras vecino de la escalera, se ponía a hablar contigo, y con Armengo no era de aquella época, con Batet, etcétera, lo mismo. Un poco de teatro, de que se tiran los trastos de cara al público y luego fuera de cámaras. No, yo creo que hay muchos que son amigos. Al final yo creo que... yo creo que al final es como una gran empresa. Ejemplo, a mí siempre me han dicho que Rufián es muy buen tipo. Rufián, ¿sabéis que se casó con la jefa de... La vasca, ¿no? Sí, con la jefa de gabinete del Partido Nacionalista Vasco. O se casó, está casado con ella y tiene un hijo, me parece, una hija. Y a mí siempre me han dicho, yo no tengo ningún problema, porque yo había hablado con Rufián antes, cuando el proceso, o sea, luego no, que es un tío encantador y simpático y no sé qué. Al final es como todo el mundo, te juntas 20, 30 personas, pues habrá uno más simpático, uno más gilipollas, uno más... ¿Irse de copas con él, no? Sí, a mí me han dicho que sí, yo no me he ido, pero... Y luego debe haber gente... Y esto lo sé obviamente por más diputados que por mí, porque yo no tenía trato, pero sí que me han dicho que hay diputados y diputadas que tela. Y hay de todo, os sorprendería, pero me han explicado historias, que estas sí que no las voy a reproducir ni de aquí a 5 minutos, de diputados más golfos, por ejemplo, que al final no dejaban de decir, claro, tú piensas que son 350 personas encerradas en un hemiciclo que es mucho más pequeño de lo que parece. Sí. O sea, tú cuando lo ves desde fuera, porque están muy bien puestas las cámaras, pero entras dentro y dices, hostia,
esto tan pequeñito es el hemiciclo, claro, que se pasan, no todos los días, pero muchos días allí juntos, con lo cual se establecen relaciones, me imagino, vete a cenar o lo que sea, o más cosas, y yo creo que ahí les da un poco igual las adscripciones políticas. Ahí al final habrá gente más simpática y gente más maleducada, pero yo creo que como en todos lados. ¿Alguna más que cortemos? ¿Falta alguna? Una rápida, pero rápido. Una rápido. Bueno, no sé si para terminar, yo no sé, quería decir a este caballero que ha hablado antes que a mí me parece que Lambán no ha sido coherente ni congruente. Para mí tenía que haber votado en contra. Punto. Eso es ser coherente. Eso de lavarse las manos, irse, no aparecer por el Senado, esas gentes a mí me cabrean muchísimo. O sea, si tú estás en contra, votas en contra. Punto. Y ya está. Lo demás es cobardía. Esa es mi opinión. Y luego, respecto a lo que has dicho de edad, yo, algún economista interesante, que no me acuerdo quién podía ser, decía, es que si dejas algo para alguien, es que algo has hecho mal. En el sentido... Bueno, pues buena idea. En el sentido, creo que se entiende, ¿no? Sí, pues algo has hecho mal. Porque claro, tú vive la vida y disfrútala con tu dinero que es para ti, que te lo has ganado, ¿no? Pues ya está. Sí. Y los demás que apechuguen, como decías tú, ¿no? Y luego, para terminar, sí que me interesa, tú que vives en Cataluña, necesito a alguien que viva en Cataluña, algún amigo tengo, pero no es completa la información, que me diga cómo se vive en Cataluña con esta situación de independentismo. ¿La gente de verdad en Cataluña es independentista o no es independentista? Mira, pues, o sea, a pie de calle, ¿qué se palpa? O sea, mira, uno pues que digo la viva verdad, allá. en eso te lo voy a decir porque aparte lo tengo, no es que lo tenga claro, es que lo tengo 1000 veces hablado allí. Le importa un huevo a la gente el independentismo a día de hoy. No te hablo del 2017, a día de hoy el independentismo está súper superado. Sí. Si no fuera por Sánchez y haber recuperado a Puigdemont estaba muerto en Waterloo, no era nadie. Puigdemont hacíamos la broma algunos de que acabaría en un cajero pidiendo porque no podía volver aquí, no iba a repetir de diputado. ¿Tú sabes lo que cuesta mantener la casa? Solo la casa, Y la gente al final se ha dado cuenta cuando... El problema al final fue obviamente por un lado la manifestación de constitucionalista y por otro que al final la gente cuando empiezan a meter en la cárcel a la presidenta del Congreso, del Parlamento, y se pone a llorar que no vería a mis nietos, luego meten en la cárcel al otro, a Junqueras, es que no teníamos preparado ni la independencia ni un papel. La gente se dio cuenta que era un engaño. Lo dijo eso hasta Puigdemont, que no había nada preparado. Y la gente, yo siempre he dicho lo mismo, la gente puede tener 1000 defectos en este país y en general, pero lo que no gusta a la gente es que le mientan. La gente si te mienten, tal. Y muchos de los que se han quedado en casa han sido independentistas. Y yo por eso comentaba que si Puigdemont hubiera hecho un gesto de valentía, a lo mejor algunos se hubiera ido a votar. Pero al final, ahora mismo, el sentimiento independentista en Cataluña es cero. Es decir, si hubiera detenido a Puigdemont porque hubiera vuelto y a la calle no hubiera salido ni Dios. Es que el otro día hubo una manifestación independentista. Yo vivo aparte en el centro de Barcelona y vivo a 3 calles de delegación de gobierno, por decirte algo. Las últimas veces que ha habido algo, no había nada. Y cuando en el 2017 sí que es cierto, y 2018 cuando el tsunami y todo esto, sí que es cierto que en mi calle quemaron contenedores, se veían llamas por toda la ciudad, pero ya no tiene nada que ver. Pero nada que ver, es decir, es un ¿Y ha influido Sánchez, como se dice, en nada. que esto... Esto estaba muerto antes de Sánchez. A Sánchez lo que ha hecho es revitalizar, pero yo creo que, y esto es muy personal, yo creo que cuando alguien está en la UBI, por mucho que le des, lo puedes salvar, pero no puedes pretender que viva igual. Si te han cortado las 2 piernas, te han cortado los 2 brazos, el independentismo, y tenemos muy claro eso, y no solo lo tengo yo, quien está en Cataluña lo sabe, está muertísimo. Que puede presionar porque es necesario los famosos 7 votos y con eso cuelan todo, pero fíjate cuántas veces se ha usado la palabra independentismo en la campaña catalana. Ninguna. No se ha hablado de independentismo. No les conviene.
Porque los votantes socialistas, el PSOE ha hablado de fiscalidad, de no sé qué, y con todo el respeto lo he dicho más de una vez, por lo cual lo puedo volver a repetir, y los tontos se lo siguen creyendo, pero si necesitaran hacer un referéndum lo harían, y jugarían con que no va a salir, y no va a salir, pero ojo, que hay mucha gente, aquello de la tomar por culo es algo muy, muy catalán, es decir, hay mucha gente que diría, oye, pues ahora vamos a putearles. Porque a veces, cuando una situación es complicada, la mejor solución es hacer estallar todo. Es una teoría que no es mía, ¿eh? O sea, cuando las cosas van mal y lo que hemos dicho, hay que cambiar el sistema, qué mejor que empezar de cero. Demolemos lo que hay y empezamos de cero. Porque cuando tú empiezas de cero, los cambios la gente no los asocia. O sea, si, por ejemplo, acabamos con esto. Si mañana nos invade Rusia, ¿vale? Y a una guerra de liberación y salimos, un ejemplo muy bestia, ¿eh? A nadie le importaría que luego de estar las ciudades derruidas cambiemos el sistema electoral. Nadie se preocuparía porque tienen otros problemas. Ahora sí. Entonces, claro, a veces hay que aprovechar las circunstancias muy negativas para hacer los grandes cambios estructurales. Tú no cambias una monarquía como Francia en el 1796 si no hay una revolución. No se cambia porque digan cuatro, oye, hay que cambiarlo, que esto va muy mal. No, ha de haber un cambio o un régimen en Europa o lo que sea. Pues... Con todos los respetos, cierra el micrófono. Sí. Y cuéntanos Vale. lo de Zaragoza. Vale, pues espera, vamos a hacer el cierre formal. Vamos a cerrar formalmente. Gracias a todos. Y cortamos ya, ¿vale? Y ahora cortamos aquí. Un segundo, gracias a todos. Espera, aquí.